Listo, ahora sí estamos empezando a grabar. Simplemente felicitarnos también por haber superado el filtro y también por estar aquí. Gracias por todo ello. Como bien saben, hay un Classroom y bueno, imagino que de ahí es de donde vienen ahorita. Allí se va a estar subiendo el material correspondiente. Respecto al certificado, ya se dio algunas pautas. Es básicamente un pequeño reporte, solamente 2 páginas. Tienen que hacer el trabajo que se les va a asignar y bueno, y con eso vamos a ir procediendo. Les voy presentando a nuestro grupo. En este caso, Adrián es quien me está apoyando. Posteriormente ya va a entrar un compañero más. Pero bueno, bueno, Anderson y Mari ahorita están de alumnos, pero ellos ya van a estar luego también apoyándonos en el curso. Y ahora sí, para presentarlos rapidísimamente a Elvin. Bueno, Elvin en sí va a hacer la introducción de sí mismo, pero les presento el curso en general. El curso es el de Deep Learning. Y por el momento, bueno, siguen usando los alumnos, así que bienvenidos sean todos nuevamente. Bien, muchachos, los voy dejando con Elvin. Elvin les va a dar la presentación y bueno, adelante. Gracias, muchas gracias por la presentación, Anderson. Bueno, buenos días con todos, o bueno, buenas tardes, no sé si son buenas tardes también en algunas partes de sus países. Bueno, mi nombre es Elvin, bueno, mi nombre completo está ahí, Elvin Muñoz Vega, y bueno, yo estudié Ingeniería Física en Perú, pero ahora estoy estudiando Ciencia de la Computación, un poquito cambié, pero me gustan ambas cosas, así que me interesó también mucho lo que es Machine Learning, y bueno, por ahí más o menos me especialicé acá, ¿eh? Y bueno, yo hoy les voy a tratar, no soy muy bueno enseñando, la verdad, voy a tratar de enseñarles lo que he aprendido. Y bueno, y pues nada, si tienen alguna pregunta, no duden en escribirlo por el chat y yo trataré de solucionar sus dudas. Entonces, ya puedo empezar, ¿verdad? Con la presentación, Anderson. Sí, sí, Ah, sí, 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 ok, listo. adelante. Ok, entonces, déjenme compartir primero. Bueno, antes de empezar, bueno, ahorita lo que voy a hacer es primero darles como un pequeño introducción teórico, digamos, y a la par también quisiera usar el Google Colab. Ahí ya Anderson les estará compartiendo también el notebook de la clase de hoy junto con este slide para que ustedes también lo puedan utilizarlo luego o inclusive ahora mismo a la par. Y bueno, comencemos. Entonces, durante la primera sesión, básicamente vamos a estudiar lo que es PyTorch, que es la librería con la que vamos a trabajar, la librería de Python. Bueno, espero que muchos de ustedes estén familiarizados con lo que es Python, el lenguaje de programación. Y aparte de PyTorch, bueno, vamos a hacer como que una pequeña introducción a PyTorch. Vamos a implementar o tratar de implementar un modelo neuronal bien simple utilizando esta librería. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy, al menos, para el primer paso, digamos. Entonces, el contenido, bueno, ya lo expliqué, los objetivos, primero vamos a establecer los objetivos de esta clase, al menos para el día de hoy. Luego vamos a movernos con una introducción al PyTorch. Luego explicaremos lo que más o menos es las redes neuronales, o sea, los cimientos básicos de lo que es una red neuronal. Y finalicemos con el más clásico de las redes neuronales, que es el Multilayer Perceptron. Entonces, los objetivos, bueno, principalmente son dos, que como ya mencioné, es aprender a utilizar la librería PyTorch. Si muchos de ustedes han utilizado la librería NumPy de Python, entonces PyTorch se le va a hacer mucho más fácil, pero si no, no hay problema, acá vamos a aprender todos juntos. Y el segundo punto sería aprender los fundamentos básicos de las redes neuronales, como qué son exactamente y bueno, cómo es el entrenamiento y ese tipo de cosas. Eh, ok, entonces, si continuamos, introducción a PyTorch. Bueno, en realidad dentro de lo que es Machine Learning existen diversos frameworks, diversas librerías, en lo que es Python al menos. Tenemos, por ejemplo, el TensorFlow, que es de Google. Tenemos PyTorch, que lo creó, bueno, en realidad el original es de un research group de otro país, pero luego Facebook pues lo compró y lo implementó y lo mejoró. Luego tenemos también el MXNet, que es de Apache. Tenemos el Caffe, que lo creó la Universidad de Berkeley. Y bueno, Scikit-Learn, que es en realidad como una navaja suiza de Machine Learning, pero no toca tanto el tema de las redes neuronales. Pero bueno, para este curso vamos a utilizar lo que es PyTorch, por dos, digamos que TensorFlow también es muy conocido en realidad, pero ahorita para lo que es research o investigación en lo que es Machine Learning se está popularizando bastante PyTorch y por eso es que he decidido usar este framework. Bueno, acá explico más a fondo por qué PyTorch.
pues ahorita como lo mencioné, es uno de los frameworks más utilizados en la investigación a nivel mundial, ¿ya? Si ustedes ven los trainings de los papers, en realidad PyTorch sigue creciendo y TensorFlow está dejando de ser usado, al menos en lo que es investigación. Claro, lo que es deployment y lo que es utilizar AI para el mundo de la industria, se sigue utilizando bastante TensorFlow. Pero bueno, en realidad el uso, digamos, de ambas librerías se parecen bastante, así que es muy fácil como que si te acostumbras a una, poder moverte simplemente a la otra, es bien fácil. Eh, También es otra razón es porque PyTorch hace muy fácil lo que es la manipulación del GPU, como, bueno, no sé si todos tienen una tarjeta gráfica, pero si tienen una tarjeta gráfica, pues la tarjeta gráfica potente, okay, la tarjeta gráfica como que hace mucho más potente el entrenamiento de las redes neuronales. Si lo haces en CPU como que un poco lento, pero al mover tu Esta tomada de la carta del apóstol Santiago. Todo bien, no te preocupes. Sí, disculpe. Entonces, utilizar el CPU como que demora un poquito cuando entrenas redes neuronales. Si lo mueves al GPU, el entrenamiento, la rapidez de entrenamiento como que más o menos aumenta por 2 o por 3 inclusive. Y ya después veremos que en el Google Colab también tú puedes hacer una cosa que se llama TPU o Tensor Processor Unit, que inclusive potencia más tu entrenamiento hasta llegar hasta 10 veces más rápido. Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante. Bueno, y como PyTorch también lo que te permite es crear, que más adelante explicaré qué son estos los grafos, pero que te permite una programación más dinámica de tus redes neuronales y por lo tanto es como que más Pythonista, por así decirlo, como que más se acopla más a la ideología de cómo se programa en Python. Y, bueno, ya. Entonces, esas son básicamente las razones por las que he elegido PyTorch. Y ahora movámonos más a lo que es en sí PyTorch, ¿no? Bueno, PyTorch trabaja con una unidad que se llama tensores, que bueno, si muchos de ustedes han estudiado física o matemática, sabrán más o menos qué es un tensor, pero tensores básicamente son todas estas unidades los números escalares, los vectores y las matrices son solamente, digamos, como una representación de un tensor. Digamos. Un tensor es una representación más abstracta de todas estas cantidades, ¿no? Por ejemplo, un tensor puede ser un escalar, un simple número, puede ser un vector, como lo vemos acá, o puede ser inclusive una matriz, ¿no? Y puede crecer. Acá un escalar es un tensor de rango 0, un vector es un tensor de rango 1, una matriz de rango 2, y así, vas escalando a rangos y vas aumentando, digamos, las dimensiones de tu variable. Entonces, eso es un tensor. Ahora, otra cosa importantísima, o digamos, yo considero el corazón de PyTorch en sí, es el poder hacer autodiferenciación. O sea, ¿qué es esto de la autodiferenciación? Pues bueno, entonces, cuando tú haces ciertas operaciones utilizando las unidades de PyTorch, bueno, como ya expliqué, son los tensores, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes sumar tensores, puedes multiplicar tensores, puedes hacer diversos tipos, dividir, no sé, aplicar alguna función, un seno, un coseno, o inclusive puedes hacer producto matricial, o puedes hacer convolución, todo este tipo de operaciones, bueno, que están respaldadas obviamente por la librería of Torch, o la librería PyTorch. Dentro de PyTorch se arma lo que es un grafo. O sea, este grafo en realidad solamente es como que hace un record o registra, digamos, las operaciones que se ha hecho durante, con las variables que se ha creado. Se registra todas las operaciones que se ha hecho y utiliza ese grafo para luego poder hacer lo que se conoce como backpropagation. Que el backpropagation, así, en términos sencillos, solamente sería una regla de la cadena de derivadas, ¿no? Entonces, ¿esto qué te permite? Que tú puedes hacer una operación, por ejemplo, y puedes sumar x más y, y luego hacer el backpropagation y obtener la derivada la derivada del output con respecto a cada variable que estaba envuelta en la operación, ¿no? Puedo obtener, por ejemplo, la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, así de fácil. ¿Por qué? Porque tengo el registro de todas estas operaciones. Entonces, por ejemplo, digamos, tengo una operación sencilla acá, ¿no? Digamos, tengo tres variables, x, y y z. Yo puedo multiplicar x por y, eso me da un output, obviamente x, y. Luego puedo sumar eso, ese output lo puedo sumar con z, eso me da otro output, que en este caso es el output anterior, que era x, y, más un z. Y eso sería mi variable de salida, ¿no? Que yo lo llamo L. Después veremos por qué es L, porque es una cosa que se llama loss function, pero eso ya más adelante. Entonces, ahora digamos que yo quiero hallar la derivada de L con respecto a X, la derivada de L con respecto a Y y la derivada de L con respecto a Z, ¿no? Entonces, en vez de hacerlo yo manualmente, pues muchos de ustedes tienen background en física, matemática y cálculo, supongo, entonces es bien fácil de hacer este cálculo, pero a veces como que
en redes neuronales vamos a ver que hay operaciones muy complejas y hacer esto a mano pues es muy tedioso. Entonces es mucho más fácil utilizar lo de autodiferenciación. Entonces, ¿qué es lo que hace la autodiferenciación? Bueno, entonces dice, ya tengo este grafo en la memoria, digo, la primera operación que hice fue entre este término de acá, sí, sí se ve mi mouse, ¿verdad? Anderson, perdóname, ¿sí se ve mi mouse? Sí, sí se ve, sí se ve. Ok, listo, gracias. Entonces, yo digo, entonces ya, la operación que se hizo acá, justo en la última operación que se hizo es de suma, ¿entre qué cosa? Entre O1 y Z. Entonces, yo puedo hacer, y si yo tengo la derivada de L con respecto a 2, o sea, la salida, que son en este caso son lo mismo, entonces la derivada de L con respecto a 2 es 1, obviamente, yo lo puedo hacer el backpropagation, y yo sé cómo hacer el backpropagation cuando es una suma, ¿no? Entonces, acá yo solamente aplico una regla de la cadena sencilla. Si yo quiero la derivada de L con respecto a 1, pues solamente sería la derivada de L, pero voy a aumentar porque no sé mucho, la derivada de L con respecto a 2 por la derivada de O2 con respecto a 1, ¿no? Entonces, y esta cantidad de acá, pues yo lo puedo calcular bien fácil en esta operación de acá. Yo ya sé cuánto es. Yo sé que esta acá es 1, ¿no? Entonces, la derivada de L con respecto a 1 es 1 simplemente. Ya está. Ahora, yo puedo hacer lo mismo para Z. Si yo quiero hallar la derivada de L con respecto a Z, pues primero calculo la derivada de L con respecto a 2, que yo lo tengo, multiplicado por la derivada de O2 con respecto a Z, que también sé cuánto es, que en este caso es simplemente 1. Entonces, esta de acá, la derivada de L con respecto a Z es 1. Luego, ahora yo tenía acá la derivada de L con respecto a 1, y esto lo puedo hacer el backpropagation ahora para la operación anterior, que en este caso es la multiplicación. Y yo ya sé cómo hacer el backpropagation multiplicación. Yo sé que solamente tengo que multiplicar la derivada de L con respecto a 1 por D1, por la derivada de O1 con respecto a X. Y yo sé cuánto es la derivada de 1 con respecto a X cuando hay una operación de multiplicación. Simplemente es el otro término, que en este caso es Y. Entonces yo ya tengo la derivada de L con respecto a X, que es Y. Y lo puedo hacer lo mismo para Y, perdón, y puedo calcular la derivada de L con respecto a Y, que es X, ¿no? Entonces, esto de acá es el corazón de PyTorch, ¿no? Entonces, PyTorch ya tiene implementado, como vemos acá, tengo un grafo que registra todas las operaciones y PyTorch ya sabe cómo hacer el backpropagation para todas estas operaciones, ¿no? Obviamente ya tienes que, han tenido que escribir el código que, cuando hay multiplicación, pues la derivada esta de O1 con respecto a X es el otro término, entonces tengo que almacenar también esa información, ¿no? Tengo que almacenar tanto los inputs y los outputs que ha habido en cada nodo del grafo. Entonces, eso también hay que tener en cuenta porque después vamos a ver cómo es que esto consume bastante memoria. Y bueno, esto es el corazón, digamos, de PyTorch. Y si entienden esto, pues entienden todo PyTorch en realidad. Entonces, sigamos. Ahora, bueno, toca practicar un poquito lo que espero haber explicado bien lo que es PyTorch. Si tienen alguna pregunta, ni siquiera puedo checar. Sí, sí puedo checar. No, sí, tengo un montón de chat, perdóname. Elvin, sorry. No, anda abriendo tranquilo. Solo decirle Sí, sí, a las personas presentes, por favor, estamos pasando una lista, como ya se les ha dicho, hay también un porcentaje de asistencia. Por favor, coloquen Ok, ok. su nombre verdadero, por así decirlo. Algunos tienen su nick, creo. No se preocupen, solamente coloquen su nombre correcto y solamente pasamos asistencia y listo con eso, ¿sí? Muchas gracias. Listo. Anderson, discúlpeme. Dime, Pueden verme ahorita, creo que todavía no pueden ver mi notebook, ¿verdad? No no, pueden no, ver no. Seguimos en el PPT. ahora, Listo, perdóname. ahora sí. Listo, excelente, excelente. Ok, entonces, ahora vamos a practicar un poquito lo que hemos ido aprendiendo aparte de tensores y autodiferenciación. Bueno, empezamos por la librería, importando la librería Torch, ¿no? Obviamente importamos Torch. Esto acá no lo vamos a utilizar por el momento, después voy a explicar qué es esto. Este NN viene de la realidad de Neural Networks. Entonces, dentro de Torch hay un módulo que se llama Neural Networks que contiene todos los layers que vamos a utilizar después. Torch Vision todavía tampoco. Torch Vision es una librería especialmente para Computer Vision que utiliza Torch. Y bueno, el clásico Matplotlib para poder plotear algunas cosas luego. Entonces importamos esto. Ahora, como les decía, PyTorch maneja lo que es tensores, ¿no? Entonces, toda unidad dentro de la unidad básica de PyTorch es un tensor. Entonces, podemos crear un tensor como un escalar, un tensor como un vector, un tensor como una matriz. Y PyTorch también te da la ventaja, bueno, en NumPy también en realidad, de decidir qué tipo de tensor es, ¿no? Puede ser un tensor de tipo integer, o entero, perdón, un tipo de punto flotante, y de punto flotante tienes diferentes precisiones, ¿no? Esto 16 es que utilizas 16 bits para representar ese punto flotante, 32 es para 32 bits, y 64 por 64 bits, que normalmente se conoce también como double por precisión doble.
Pero normalmente nosotros vamos a trabajar con un tipo de float. Por default, si no me equivoco, el PyTorch utiliza el float 32, que es precisión suficiente y necesaria, porque si tú vas aumentando tu precisión, bien es cierto que tu cálculo va a ser más preciso, obviamente, pero también las operaciones aritméticas que hay, bueno, van a demorar más. Y obviamente también, si cada variable ocupa 64 bits, tu modelo completo, el peso de tu modelo completo va a ser mucho más pesado que si utilizara solamente 16 bits, ¿no? Acá se ve que es por 4 de frente, ¿no? Si tu modelo era de 180 megas, pues ahora si utilizas 16 va a ser entre 4, ¿no? Como 45 megabytes. Entonces hay un trade-off ahí, ¿no? Hay un intercambio entre estas cantidades. Pero bueno, ahorita no hay que preocuparnos por eso, solamente siempre definan esto como float, el tensor tipo float, ya por default le va a asignar que es float 32. Y bueno, podemos acá ver, ¿no? El escalar, el vector y la matriz. Ahora vamos a hacer algunas operaciones con estos números, ¿no? Pues tenemos la operación básica de multiplicar dos. En este caso estamos multiplicando un escalar por un vector. Aquí tenemos 2, 3, ¿no? El vector, bueno, el escalar era 1, así que no cambia mucho. Acá tenemos un escalar por una matriz. Este tipo de multiplicaciones, cuando multiplicas un escalar por un vector o una matriz, se hace lo que se conoce como el broadcasting, o sea, ¿cómo lo puedo explicar mejor? Ahorita lo voy a explicar mejor, pero acá solamente es como que a cada elemento lo multiplica por este escalar, ¿no? En este caso el vector lo multiplica cada elemento por 1, digamos. Mejor hay que cambiar acá a 3, digamos, para que sea más visible. Entonces, digamos, si acá tengo un número escalar, este 3 se multiplica por este 2, obtienes 6, este 3 se multiplica por este 3, obtienes 9, igualito para la matriz, ¿no? Acá tienes un 3 que lo multiplicas por 4, acá tienes 12, 3 por 5, 15, y así. Entonces es elemento a elemento. Luego también puedes hacer una multiplicación tipo matricial, ¿no? En este caso está multiplicando una matriz por un vector. Este add, cuando pones add, esto también funciona con NumPy por si acaso, pero este significa que es un producto matricial entre estos dos elementos, ¿no? Esto equivaldría en realidad a que si te escribieses, perdón, torch.dot, ¿no? Es el dot product, el que se conoce también, pero acá también lo puedes escribir como este producto, en vez de escribir torch.dot, perdón, entre C y B, en vez de escribir esto, puedes simplemente escribir el add y ya el mismo Python interpreta que este es un producto matricial. Entonces acá, por ejemplo, estoy multiplicando C y este B, o sea, esta matriz por este vector, y bueno, ya sabemos cómo es, ¿no? Este es 4, 5, perdón, sí, 4, 5 por 2 y 3 sería 4 por 2, 8, 5 más 3, 15, 8 más 15, 23, acá tenemos 23. Y lo mismo ocurre con la otra fila por este vector. Y acá, por ejemplo, en cambio, este tipo, cuando utilizan asterisco, y utilizan entre matriz y matriz, lo que hace esto es hacer un producto de element wise, o sea, por elemento, ¿no? Igualito. Entonces, acá multiplica el 4 de este C, lo multiplica por el mismo 4 de este C en esa misma posición, y por eso obtiene 16. ¿No? Este es como, mejor dicho, este es como elevar, esta operación es como elevar al cuadrado cada elemento de la matriz. Este 5 también lo multiplica por el 5 del otro C en la misma posición, y por eso tiene 25, y así sucesivamente con todos los elementos. En cambio, como les había dicho hace un ratito, este AT es un producto matricial, ¿no? Entonces, este sí realiza el producto matricial entre C y C, por eso obtienes un resultado diferente. Y bueno, básicamente estas son las operaciones que se utilizan en PyTorch. Bueno, ahí también es suma, división, pero considero las más básicas estas acá. Luego, como les decía, ahora el corazón de PyTorch es el poder diferenciar. Entonces acá vamos a ver ese ejemplo. Ok, entonces corremos esto. Entonces creamos tres variables, ¿no? Creamos la variable A, la variable B, la variable C. La variable A es un 2, este es un 3, este es un 4. Como le decía, este de acá tenemos que definirlo como si fuese un float. Y otra cosa acá, otro keyword importante es que tenemos que ponerle que requiere que, este requires grad es como decir que vamos a poder diferenciar el output de toda la operación con respecto a esta variable. Si no le ponen, entonces Torch dice que esta variable acá no va a tener ninguna gradiente. Y ahorita vamos a ver cómo eso afecta. Por el momento, solamente que siempre que quieran derivar, digamos, el output de tu operación con respecto a esa variable, sí o sí le tienes que poner requires grad igual true. Si no, no te va a proporcionar ninguna gradiente. Entonces acá vamos a hacer una operación bien simple, similar a la que mostré en el grafo de los slides, que solamente va a ser multiplicar B por C, lo sumamos A y obtenemos el output, ¿no? Y al output le hacemos el backpropagation, simplemente llamando el backward. Y con eso ya tenemos las gradientes en cada variable, ¿no? Entonces, por acá, bueno, efectivamente nosotros sabemos que la derivada de D con respecto a A, de esta operación sería 1, la derivada de D con respecto a B, pues sería C,
y la derivada de D con respecto a C sería B, ¿no? Y los valores, bueno, este se mantiene en 1, el C sabemos que es 4, el B sabemos que es 3, y pues vemos que justamente los que nos proporciona Torch con el backpropagation son esos mismos valores, ¿no? 1, 4, 3, 1, 4, 3. Entonces vemos que sí, efectivamente nos proporciona el gradiente que corresponde. Ahora, como les decía, si ustedes no les ponen, si no le ponen false, si no le ponen true para el requires grad, por default el requires grad siempre va a ser false, así que siempre le tienen que especificar que justamente necesitan, si no le va a poner por default false. Entonces, si nosotros le ponemos false, el B, por ejemplo, y aplicamos la misma operación, vemos que el b.grad es no. ¿Por qué? Pues que el punto grad no ha sido calculado, ya que Torch, le hemos dicho al Torch que no necesitamos ese gradiente. Entonces, por eso, siempre que necesiten el grad de alguna variante, de alguna variable, necesitan especificarle acá. Bueno, entonces, movámonos. Acá hay un ejemplo más interesante, que es utilizando, y acá inclusive quería dejarles un pequeño quiz, no es obligatorio, solamente si se quieren divertir un poquito y recordar un poquito lo que es álgebra lineal. Entonces, acá tenemos una matriz A, no, es una matriz simple, 1, 2 y 3, 4, nada más. Ahora le vamos a calcular la determinante de A y vamos a hacerle el backpropagation, ¿no? Y vamos a calcular la gradiente de A. Obtenemos esto. Entonces, analíticamente, vamos a poner a contexto. Analíticamente, nosotros sabemos, y eso lo voy a dejar de quiz, en realidad, que la derivada del determinante de una matriz con respecto a la matriz es la inversa, la transpuesta de la inversa de la matriz por la determinante de la matriz. Y acá lo podemos calcular, ¿no? Entonces acá estoy calculando la inversa de A y lo estoy multiplicando por la determinante de A. Le estoy sacando la respuesta, obviamente, y lo multiplico por la determinante de A. Y efectivamente vemos que esta matriz con esta matriz son idénticas, ¿no? Lo que demuestra que efectivamente Torch nos proporciona la gradiente correcta. Entonces, esto lo voy a dejar aquí acá, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que calculen, si están con ganas de repasar un poquito de lo que es álgebra lineal, es que después debería poner, perdónenme, mi látex está un poquito oxidado. Entonces, que la determinante, la derivada parcial de la determinante de una matriz con respecto a la matriz. Ahora, cuando yo digo el determinante con respecto a la matriz, esto lo voy a usar bastante, así que mejor lo voy a especificar acá también. Lo voy a especificar acá también. Esto quiere decir de que esta derivada, en realidad, va a ser una matriz donde cada elemento de la matriz es la derivada de la determinante con respecto al elemento IJ de la matriz, ¿no? Esto es lo que quiere decir prácticamente. Entonces, como les decía, esto de acá, esto se puede llegar a probar que esta derivada es igual a la inversa de la matriz transpuesta, transpuesta por la determinante de la matriz. Esto ahí los dejo de quiz, si ustedes quieren resolverlo, si quieren probarlo. Pero bueno, por el momento confíen que es eso. Entonces acá vemos que Torch efectivamente nos devuelve la gradiente correcta. Entonces, excelente. Ahora regresemos al slide. Bueno, pasemos ahora, ya que sabemos más o menos cómo funciona Torch, cómo hacer la autodiferenciación y esto, podemos pasar a estudiar un poquito qué son las redes neuronales. Bueno, ¿qué son las redes neuronales? Las redes neuronales, así en sencillo, sería solamente una función, ¿no? Obviamente, que va a tener un input y va a dar un output, y para procesar el input tiene unos parámetros, ¿no? Esos parámetros acá los he puesto con W, y pues tiene las operaciones que se hacen entre los parámetros que tiene el modelo y con el input,
hay una gran variedad de operaciones que vamos a estudiar de acá en adelante. Pero bueno, por el momento solamente quiero que tengan esa idea de que ustedes tienen, dentro del modelo de la red neuronal, tienen unos parámetros que van a interactuar con el input, de repente una multiplicación, qué sé yo, no sé, una convolución o algo, y te va a dar un output, y ya, eso es todo. Ahora, esta simple operación de acá, bueno, simple operación, ¿no? Nos proporciona en realidad, si entrenamos correctamente los parámetros, nos proporciona una habilidad increíble para hacer diferentes tipos de tareas, ¿no? Como por ejemplo, tenemos reconocimiento de imágenes, tenemos generación de imágenes, detección de objetos, tenemos traductores, tenemos speech recognition, un montón de tareas que de repente hace un par de 10 años inclusive nada más, podría haber sido percibido como imposible. Entonces, pero ahorita la imagen que quiero es eso, que quiero que tengan de redes neuronales es esto nada más, es una función que tiene un input y tiene parámetros. Eso es todo lo que quiero que tengan en su cabeza por el momento. No, que como decía, ¿no? Pueden ser operaciones de multiplicación, puede ser operaciones de convolución, que vamos a ver más adelante. Y bueno, lo que hace tan poderoso una red neuronal que puede hacer todo este tipo de tareas son principalmente tres cosas. Uno, obviamente la cantidad de parámetros. Ahora, los modelos neuronales que se utilizan ahorita en investigación, inclusive para, por ejemplo, no sé si han escuchado el GitHub Copilot, por ejemplo, o el GPT-3, el modelo GPT-3 de lenguaje natural. Esos tienen unos modelos de billones de parámetros. O sea, es una cantidad inmensa de parámetros que obviamente demora en entrenar, pero pues las compañías como Google o las compañías como de OpenAI tienen los recursos necesarios para poder entrenarlos. Pero bueno, entonces detrás de tan poderoso, de las poderosas redes neuronales están justamente la cantidad de parámetros. Mientras más parámetros tenga, obviamente va a ser mucho más potente tu modelo. Otro está obviamente las operaciones dentro de la red neuronal, porque no son simplemente multiplicaciones matriciales de inputs y una matriz por acá de los parámetros, sino son diferentes tipos de operaciones que están estructuradas de tal manera que puedan lograr un cierto objetivo, ¿no? Y lo último es la cantidad de datos utilizados en su entrenamiento. Para mí, yo creo que esto último es lo más importante en realidad, porque tú puedes tener un modelo bien complejo, con un montón de parámetros, con unas operaciones muy, digamos así, que han sido probadas matemáticamente que van a dar un buen performance en tu modelo, pero si obviamente no tienes muchos datos, pues no vas a poder lograr un buen entrenamiento, una buena generalización. Si entrenas un modelo con fotos de solo de perros, obviamente no te va a poder distinguir gatos o conejos, lo que sea. Entonces, todo depende también de la cantidad de datos y de los datos que los proporcionas, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante, es justamente tus datos de entrenamiento. Y después vamos a ver. Bueno, ahora, ¿qué son? Uy, perdóname. Okay. Ahora, dentro de una red neuronal, como ya les decía, ¿no? O sea, ustedes tienen unos parámetros que van a interactuar con los inputs, esos inputs pueden ser lo que sea, pueden ser imágenes, pueden ser archivos de audio, yo qué sé, puede ser diferentes tipos de inputs, pero resulta más, ¿cómo les explico? Les resulta más estructurado, digamos, si es que tú tus parámetros los divides en subparámetros, ¿no? Y cada subparámetro va a hacer cierto tipo de operación con alguna parte del input, o de repente primero utilizas el input, utilizas con estos parámetros W1, ese output lo utilizas con los parámetros W2 y así sucesivamente haces diversos tipos de operaciones para recién dar tu salida, ¿no? Entonces, a las redes neuronales en realidad tú los puedes romper en pequeños bloques, por así decirlos, y esos bloques se llaman layers o capas, ¿no? Entonces, que supongo, si han leído algo de Deep Learning, perdón, van a poder, de repente han escuchado este término, ¿no? Entonces, los bloques, digamos, de las redes neuronales son los layers. Eso es todo lo que quiero decir en este slide, en realidad. Y cada layer, obviamente, tiene unos parámetros que utiliza para poder realizar cierto tipo de operación. Entonces, en realidad, este layer sería como una subred neuronal, en realidad. Tómenlo así mejor. Y bueno, eso es ya. Esos son los que son los layers o las capas de las redes neuronales. Y ahora pasemos a lo que es otro término importante dentro de lo que es red neuronal, que son los forwarding. Esto no sé en realidad cómo decirlo en español, pero es como, o sea, el forwarding es simplemente tú le das el input y calcula el output. Ese es todo el forwarding. Es como ir capa por capa, ir obteniendo los outputs de cada capa e ir interactuando hasta que llegas a la última capa, ¿no? Hasta la capa del output final. Eso es todo lo que quiere decir el forwarding. Y obviamente en Torch lo que es importante es que en este proceso donde se genera justamente el grafo que les mencionaba anteriormente, porque ahí justamente se están haciendo el registro de todas estas operaciones entre los parámetros y los inputs
que se van realizando en cada capa y se va armando el grafo, pero tú no tienes que preocuparte por eso porque PyTorch obviamente lo va a hacer por ti. Entonces, pero es importante notar esto de acá. Y luego, obviamente que tu modelo tú le vas a proporcionar el input, ¿no? Vas a calcular el output utilizando los parámetros internos que tiene y te va a dar un output. Ahora, ese output de ahí, nosotros tenemos que ver la forma de cómo saber si ese output qué tan correcto está ese output, ¿no? Por ejemplo, digamos, si tienes un linear regression, o sea, si queremos hacer una regresión lineal, tenemos cierto input, ¿no? Tenemos el output, que sería como que los datos esparcidos, digamos, pero que siguen una tendencia, obviamente. Y bueno, nuestro output del modelo tiene que estar obviamente cerca o tiene que estar como que más o menos localizado, ¿no? Dentro de ese esparcimiento de los datos. Obviamente, si está muy lejos, está muy mal entrenado, o si, ¿no? Y mientras más cerca esté, digamos, a los datos esparcidos, es mucho mejor. Entonces, ¿cómo medir esto de acá? Se llama función de pérdida o loss function. Y este loss function en realidad depende del tipo de tareas que estás haciendo. Porque obviamente les he hablado de linear regression, por ejemplo, en donde simplemente podemos coger la diferencia entre el verdadero output que debería dar y con el output que nos da el modelo, y eso, bueno, lo elevamos al cuadrado para que deshacernos del signo, obviamente, y eso de ahí nos da ya una idea de qué tan bien está, qué tan bien está el output que nos da la red neuronal. Obviamente, si esa diferencia incrementa, es porque está dando un mal output, entonces ya nos da una idea de qué tan bien está el performance de nuestra red. Pero otras tareas, como por ejemplo clasificación, tienen otro tipo de loss function, porque obviamente ahí no podemos hacer la diferencia nada más. Tiene una forma más eficiente de calcular qué tan malo, qué tan bien está tu modelo. Y otra tarea, por ejemplo, de generar imágenes, también es otro tipo de loss function que se utilizan. Entonces, cada una de estas tareas tiene un loss function determinado, pero acá lo que vamos a enfocarnos va a ser principalmente en estas dos, que es el mean square error loss y el cross entropy loss. El mean square error loss es el que se utiliza para regresión y el cross entropy loss es el que se utiliza para clasificación. Bueno, más adelante explicaré bueno, sobre todo el cross entropy loss. El mean square error loss es bien self-explanatory. Se explica por el mismo nombre, ¿no? Es solamente el promedio de las diferencias al cuadrado. Ahora, lo que quiero que tengan en cuenta cuando se imaginan, digamos, el loss function, obviamente el loss function no es así exactamente, porque acá solamente estoy trabajando con dos parámetros, entonces pues es bien simple. Pero conforme tienes muchos más parámetros, obviamente tu hipersuperficie va a ser un poco más diferente, pero alrededor digamos, del mínimo, que es lo que queremos buscar, porque obviamente queremos minimizar el loss function. El loss function es, como decía anteriormente, esta función te dice que también está tu red, ¿no? Entonces, mientras más grande sea el valor de loss function, entonces es mucho peor. Entonces nosotros queremos un valor muy pequeño, el más pequeño que sea posible, y por eso el entrenamiento de la red neuronal en realidad se convierte solamente en minimizar esta función, ¿no? Entonces nosotros queremos encontrar este punto acá, que es la mínima, y para eso, pues utilizaremos un método que es bien conocido por todos, supongo si han llevado algún curso de cálculo numérico, que solamente es el gradient descent, ¿no? Ese es el algoritmo más básico que existe. Obviamente, sobre ese algoritmo existen muchas mejoras, como el stochastic gradient descent, tienes el momentum y otros optimizadores que voy a ir explicando más adelante, pero todos utilizan la gradiente, y todos básicamente como que la misma idea, que es como que tú tienes el loss function, tú calculas la gradiente, tú coges un punto random, digamos, ¿no? Calculas su gradiente. Obviamente la gradiente está para acá lo dibujé mal, porque la gradiente siempre trata de alejarse, ¿no? Del mínima. Entonces tú tomas el negativo de la gradiente para poder ir hacia el mínimo. No quieres alejarte, sino quieres acercarte al mínimo. Entonces siempre utilizas el negativo de la gradiente para poder, en cada iteración, ir acercándote más y más al mínimo. O en este caso, al local mínimo. Y bueno, básicamente eso es el proceso de entrenamiento que hay utilizando los functions. Entonces acá vemos que necesitamos la gradiente de los functions con respecto a los parámetros. Y ahí viene lo que les decía de PyTorch, que con PyTorch tú puedes calcular automáticamente la gradiente o la derivada parcial la gradiente de los functions con respecto a cada parámetro, y así poder actualizar cada parámetro, ¿no? Ese es lo mágico que te permite PyTorch. Y bueno, ahora otro término muy importante que ya lo hemos visto hace un ratito, que es el backwarding, que simplemente es el backpropagation, que es que tú calculas el loss de acá, ¿no? Y utilizando el grafo que PyTorch ha construido tras bambalinas, digamos,
haces el backpropagation y puedes calcular el gradiente del loss en cada parámetro, como lo había mencionado antes. Ese es básicamente lo que es el backwarding, el proceso backward. Y como les decía, acá tenemos diferentes tipos de optimizadores. Los optimizadores básicamente son, ¿cómo lo podría explicar? Es como, digamos, son los que crean, no los que crean, perdón. Es la forma en la que tú vas a actualizar tus parámetros utilizando cierto tipo de información que obtienes de los functions, obviamente. Esos son los optimizadores. Entonces, tenemos dos tipos de optimizadores. Tenemos los first order optimizers o optimizadores de primer orden y los second order optimizers o optimizadores de segundo orden. Bueno, por el nombre ya uno más o menos va intuyendo de que los optimizadores de primer orden utilizan el gradiente, ¿no? O sea, de primer orden, como si fuese la derivada. Y los optimizadores de segundo orden, pues utilizan el hessiano, o la segunda, lo que vendría a ser la segunda derivada cuando tienes cálculo, funciones solamente real. Pero ahorita tenemos funciones no reales y no tenemos funciones vectoriales, entonces se vuelve hessiano. Bueno, ahorita solamente en realidad vamos a usar solamente los optimizadores de primer orden, que es el SGD, y ya si por ahora hay una otra clase, de repente podemos ir más a fondo en los otros tipos de optimizadores de primer orden, y también de repente un poquito de los optimizadores de segundo orden. Estos optimizadores de segundo orden, en realidad, si han llevado cálculo numérico, se asemeja bastante al método de Newton para encontrar mínimos. Entonces, porque el método de Newton también utiliza como que la segunda derivada. Y bueno, no vamos a entrar ahorita en este detalle porque se vuelve muy extenso el curso. Los optimizadores de primer orden utilizan el gradiente, que es básicamente la idea que les mencionaba hace un ratito, ¿no? Que es solamente usar el negativo de la gradiente para podernos acercarnos lo más que podamos hacia el mínimo, básicamente, eso es todo. Ahora, el método que yo les mencioné hace un ratito se llama Stochastic Gradient Descent, ¿no? Perdón, Gradient Descent, o descendiente de la gradiente, una cosa así en español, creo. Pero bueno, Gradient Descent, que solamente consiste en que tú tienes todo tu data, ¿no? Le calculas el loss function, la pérdida, digamos, que resulta de utilizar ahorita los parámetros actuales con la data que tienes, y calculas la gradiente y ya, y sigue la dirección, ¿no? Por ejemplo, digamos, tienes este punto acá, digamos que empezamos acá, así random, empezamos acá, usamos toda la data de entrenamiento, calculamos el loss, calculamos la gradiente, y nos da este gradiente de acá. Bueno, la gradiente estaría para acá, pero este es el negativo. Entonces, seguimos esa dirección, y nos encontramos acá. Y ahora en este punto hacemos lo mismo, calculamos el forwarding, calculamos el output, comparamos ese output con el target o con el valor que debería ser, vemos qué tan alejado está utilizando los functions, pues le calculamos la gradiente y obtenemos esto, que es el negativo de la gradiente, y seguimos esa dirección y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este de aquí es el proceso de gradient descent, el clásico, el normal. Ahora, vemos que es suave, ¿no? O sea, no es que de acá se vaya para acá y así, ¿no? O sea, un poquito suave. Pero en la vida real, digamos, tú no puedes utilizar todo tu data de entrenamiento al mismo tiempo. Y eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos en el Colab. Pero esto tiene que ver mucho con lo que le decía de que perdón, más atrás, que les mencionaba, de que tú haces cuando creas los grafos, tú necesitas perdóname, voy a tomar un poquito de agua porque ya se me sacó un poquito la garganta. Disculpeme. Ahora sí. Entonces, cuando tú haces la operación del forwarding, creas un registro de todas las operaciones y de todas las variables intermedias, porque tú necesitas estas variables intermedias para poder realizar el backpropagation luego. Entonces, tu modelo puede pesar de repente 180 megabytes o 256 megabytes o por ahí más o menos, un modelo estándar, digamos, pesaría más o menos así. Y tu data de entrenamiento de repente es, no sé, si son imágenes, son bastantes imágenes, puede pesar 1 giga, 2 gigas, yo qué sé. Pero tienes que tener en cuenta de que dentro de tu red neuronal, toda operación que realices se va a tener que registrar los valores que tú dejas, ¿no? Los valores intermedios. Y eso es bastante, o sea, llega a ser inclusive, digamos que si realizas 100 operaciones, tú vas a tener que registrar 100 veces tu dato de entrada. Obviamente no es así, pero para que tengan una idea, ¿no? Entonces, si tu dato de entrada era no sé, de 2 gigas, por ejemplo, toda la memoria necesaria para poder hacer el backpropagation luego va a ser alrededor de 200 gigas, que es bastante.
O sea, 200 gigas en la memoria RAM, no estoy hablando del disco duro, porque todas estas operaciones se tienen que realizar en la memoria RAM. Entonces, obviamente, una computadora de 4 gigas, de 8 gigas, o de 16 y 32, si tiene, no puede resistir tanto. Y el data, los datos de entrenamiento que yo les menciono de 2 gigas, en realidad no es mucho, es bien básico. O sea, tienes, por ejemplo, el ImageNet, o así, el ImageNet también es básico, es como 150 gigas. Entonces, obviamente, no puedes usar toda la data de entrenamiento al tiempo, ¿no? Porque no tiene suficiente memoria. Entonces, lo que se hace es, pues, no usamos todo al tiempo. Vamos a utilizar por lotes, o, bueno, por batches, que le dicen. Entonces, rompemos nuestra dataset, todos nuestros datos, digamos, si tenemos 1 millón de imágenes, pues utilizamos, no sé, 100 imágenes, vamos utilizando de 100 en 100, y para cada batch, nosotros calculamos el loss function, perdón, calculamos, para cada batch, calculamos el output que nos da el modelo para ese batch, lo comparamos, calculamos el loss function, calculamos su gradiente, y con esa gradiente, aunque no sea de todos tus datos, solamente utilizando ese pequeño gradiente vamos a actualizar nuestro modelo, ¿no? Entonces lo actualizamos un poquito, los parámetros se han actualizado un poquito, y con esos parámetros actualizados nos movemos al siguiente batch, y así hacemos sucesivamente. Entonces, uno podría pensar que de repente esto no es tan bueno, tal vez, pero en realidad trae muchas buenas consecuencias. Y por si acaso, esos batches de ahí se arman no de manera secuencial, digamos, en cada iteración, sino se arman de manera random. Entonces, eso de random, eso es por eso el nombre de estocástico en realidad. No sé si hay algún físico por acá, pero algo estocástico, o en la matemática también se utilizan los procesos estocásticos, ¿no? Tienen 2 palabras relacionadas, que es la probabilidad y la aleatoriedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el random walk, la caminata aleatoria, ¿no? Por ejemplo, ese es un proceso estocástico también. Y acá también hacemos algo similar, porque escogemos de manera aleatoria cualquier imagen dentro de tu set de datos de entrenamiento. Escogemos 100, por ejemplo, ¿no? Y utilizamos esas 100 para poder hacer un pequeño entrenamiento del modelo. Y luego escogemos otras 100 de manera aleatoria para hacer el entrenamiento de nuevo, y así sucesivamente. Y el resultado es como podemos ver acá, ¿no? Y ya vemos que ya no es tan smooth como acá, ¿no? O sea, acá se veía que es bien smooth, es bien suave, solamente va para acá y de frente para el mínimo. Pero acá vemos que es como que está medio borrachito, como que comienza pam, 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 pero igual sigue yendo hacia la mínima. No, de repente no es suave, porque un proceso estocástico nunca va a ser suave, siempre va a tener ese randomness en el path, en el camino, ¿no? Pero converge, ¿no? Y esto, bueno, tiene su prueba matemática y todo, pero por el momento solamente preocúpense porque converge. Y tiene otros beneficios que de repente, si lo buscan en internet también van a poder encontrar, que es como que puedes, usando este método de Stochastic Gradient Descent, vas a poder encontrar una de las mejores mínimas. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Tú cuando tienes este tipo, si nosotros pudiéramos ver, digamos, el landscape que le dicen, o sea, toda la hipersuperficie de la función de pérdida, veríamos que es como que si fuese un camino con bastantes baches, o sea, con varios huequitos por todos lados, ¿no? Entonces, hay bastantes local mínimas, ¿sí o no? No es que solamente hay un mínima global. Bueno, obviamente de repente hay un mínima global que, no sé, que sea 0 de repente, pero o sea, hay bastantes local mínima que están bien pegados unos con los otros, y imagínate esto, pero en varias dimensiones, porque, o sea, ahorita en este ejemplo de acá, por ejemplo, solamente les mostraba que es en 2 dimensiones, pero ahora imagínate tu modelo que tiene 1 billón de parámetros, pues es 1 billón de dimensiones, y obviamente vas a tener como que baches por todos lados. Entonces, ¿cómo hacemos para caer en el mínima que mejor que mejor resultado nos dé? Entonces hay una teoría de ahí que se llama, bueno, ahorita no quisiera entrar en eso, pero hay diferentes tipos de mínimas. Por ejemplo, tiene los flat mínima, que son los más planos, digamos, por así decirlo, y tiene los sharp mínima, que son los más agudos, o sea, más empinados, digamos. Entonces, los sharp mínima, o los mínimos puntiagudos, digamos, por así decirlo, esos son muy malos para generalizar. De ahí explico qué es eso. Pero digamos, ahorita solamente tengo la idea de que son muy malos. Entonces, los que uno prefiere en realidad son los flat mínimas, o los mínimos más planos. Y obviamente que estén un valor muy bajo, ¿no? Entonces, el Stochastic Gradient Descent en realidad permite hacer eso. ¿Por qué? Porque este random walk, ¿no? Este camino borrachito que hace, le permite como que
O sea, si de repente hay un mínima muy malo por acá, pero bueno, igual como estoy borracho me salgo de ahí, ¿no? Entonces, de alguna forma hay una prueba matemática, pero de alguna forma logra esquivar los malos mínimas y converge a un mínima que te proporciona una buena generalización de tu modelo. Entonces, eso es lo bueno de los stochastic gradient descent. Pero bueno, eso es solamente lo que quería explicar de este optimizador. Y ahora, sigamos. Como les mencionaba antes, pues hay varios tipos de optimizadores, ¿no? Tenemos el Stochastic Gradient Descent, hay lo que es Stochastic Gradient Descent más Momentum, el Adaptive Gradient, el Adaptive Momentum, el SAM y muchos más, porque variedades hay un montón de esto. Pero bueno, el que más se utiliza en realidad es el ADAM y el SGD, más Momentum, obviamente. Y eso es lo que vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar este. Ya, si ustedes desean, de repente puedo explicar más adelante los otros tipos de optimizadores, pero bueno, por el momento solamente enfocémonos en estos. Como también les decía, esto de los optimizadores de segundo orden que utilizan la segunda derivada, que es el hessiano, ¿no? Y también utiliza, si alguno de ustedes ha llevado a tener información, hay una cosa que se llama el Fisher Information Matrix. Este Fisher Information Matrix, Fisher Information Matrix es una buena aproximación de la hessiana cuando está cerca de un mínima, se acerca cuando la gradiente es cero. Entonces, por eso utilizan el Fisher Matrix en el optimizador de segundo orden. Pero bueno, esto no entra en el tema, acá solamente quería informarles de esto, si es que tienen curiosidad y de repente puedan investigarlos por su cuenta. Ahora, finalmente vemos cómo es el entrenamiento de redes neuronales. Bueno, las redes neuronales, el entrenamiento es bien básico. ¿Okay? Ya lo vengo repitiendo varias veces, de repente ya los tengo harto de tanto repetirlo, pero lo voy a repetir así para que se les quede en la cabeza. Entonces tienes el modelo, ¿no? Que tiene parámetros obviamente, tienes tus inputs, les pasas los inputs, calculas el output, con ese output comparas con el target o el output que debería ser, digamos, el correcto, a través de los functions, ¿no? Calculas la pérdida o el loss, y utilizando este loss, pues le calculas la gradiente. Y después utilizamos el negativo de la gradiente para actualizar los parámetros. Obviamente que no, acá hay un hiperparámetro muy importante que se llama el learning rate o learning rate, aprendizaje, la razón de aprendizaje. Bueno, learning rate, mejor lo conocemos como learning rate. Este hiperparámetro, perdóname, más o menos te indica, digamos, qué tanto en la dirección de la gradiente vas a avanzar. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque uno podría pensar, pues, si hacemos un learning rate bien grande, ¿no? Cosa que seguimos más en la dirección y de repente podemos converger más rápido. Y obviamente, de repente que puede que converjas más rápido. Pero eso trae consigo una desventaja, que es de que ya que el learning rate es muy grande, puede que te pases del mínima y puede que estés oscilando dentro del mínima, ¿no? Entonces eso es algo que no queremos, obviamente. Y ahora, o de repente una opinión podría ser, pues entonces hagamos un learning rate muy chiquitito. Pero si coges un learning rate muy chiquitito, pues vas a demorar, de repente puede que en realidad ya no te pases del mínima, puede que converjas más suave el mínima, pero va a demorar mucho más, porque va a requerir muchos más pasos para llegar ahí. Entonces ese es un trade-off también que existe con el valor del learning rate, de escoger si es muy grande o muy chiquitito. Entonces, generalmente se da un valor entre 0.1 y 0.01, pero ya depende de uno mismo. Y otra cosa importante acá que yo mencioné ahorita la palabra hiperparámetro. ¿Por qué es hiperparámetro y por qué no parámetro? Pues los parámetros son los que se van a aprender. O sea, tú vas a empezar puedes empezar con un parámetro random y a través de este algoritmo de aprendizaje, pues vas a tratar de llegar al parámetro correcto. Los hiperparámetros no se aprenden. Es un valor que es un poco, digamos, eh, eh, es un poco así complicado cuando estás haciendo redes neuronales porque tú no tienes un valor, digamos, que no le puedes dar un valor random, tienes que darle un valor más o menos acorde a tu intuición. ¿Cómo les puedo decir? Hay algunos algoritmos, como los otros optimizadores que les mencioné, como el Adaptive Gradient, por ejemplo. Ese de ahí, tú le puedes empezar un learning rate, digamos, estándar, un 0.1, 0.01, y conforme se va entrenando, pues se va adaptando el learning rate, hace un scaling del learning rate. Entonces eso es algo muy bueno, ¿no? Pero, o sea, no hay digamos, ningún algoritmo para decirte, pues pon este learning rate. Pues no, por eso le dicen hiperparámetro, porque solamente es algo que, pues, tú mismo tienes que intuírtela más o menos qué valor poder darle.
y inclusive tienes que hacer una cosa que le dice el grid search a veces para ver cuál es el más óptimo, pero bueno, no entremos en eso. Por el momento solamente lo más importante es que este learning rate, que entiendan que es como que no le puedes poner un valor muy grande ni muy pequeño, tiene que ser un valor más o menos prudente, ¿no? 0.1 hasta 0.01. Sigamos, ahora veamos lo que es la red neuronal más básica y más común, digamos. Bueno, no más común, pero la que todo el mundo empieza aprendiendo, ¿no? Que son los multilayer perceptron. A mí me gusta llamar esta multilayer perceptron simplemente una transformación lineal con una función al final y varias secuencias de eso, porque eso es lo que son. Entonces, veamos acá, por ejemplo, bueno, un multilayer perceptron y simplemente, como les decía, tú tienes un input que va a ser un vector, lo multiplicas por una matriz y le sumas otro vector, que se llaman bias. Esto claramente es una transformación lineal. Y luego le aplicas una función. Esta función tiene un nombre especial que se llama función de activación. Estas funciones de activación son las que le dan la no linealidad a tu modelo. Porque obviamente si no tienes estas funciones de activación, vas a hacer solamente productos matriciales una y otra vez, y eso al final te va a dar una transformación lineal. Y una transformación lineal pues no te generaliza nada, porque solamente te va a dar no vas a escapar de la linealidad del modelo, ¿no? Entonces, para darle esa no linealidad y poder generalizar más a cualquier tipo de inputs o cualquier tipo de patrones, es que uno le da una función de activación. Este es algo clave dentro de los multilayer perceptron. Pero básicamente es esto, el multilayer perceptron es eso, una secuencia de transformaciones lineales con funciones en el medio, una función de activación, obviamente. Una cosa importante acá es que de repente tengo que aclarar acá, es que yo he escrito la transformación lineal así, X por W. Los vectores X y Y acá, tengan en cuenta ahorita que son vectores fila, ¿ok? No o sea, podría escribirlo W por X como normalmente lo aprendemos en álgebra lineal, en el cual, bueno, el vector sería un vector columna, pero eso, más adelante vamos a entender por qué, pero es más fácil entenderlo por el momento porque los vectores estos son filas, estos vectores input son filas. ¿Por qué? Más adelante vamos a utilizar como ya les mencioné antes, no utilizamos como que, o sea, digamos, si tienes 100 datos, tú no utilizas cada dato, o sea, uno por uno. Tú utilizas, digamos, por lotes, ¿no? Como vimos. Digamos, de repente utilizamos 5 al tiempo. Entonces, el número de filas va a ser justamente ese 5, ¿no? Entonces, cada fila va a ser un vector. Y por eso es que lo escribo así. Para después representar este X, después va a ser una matriz en realidad, donde el número de filas es justamente el número de elementos en el lote. Entonces, por eso es que lo escribí así como un vector fila, para que sea más entendible luego. Pero luego lo vamos a ver entonces. Por el momento solamente quiero que se acuerden que un multilayer perceptron es una secuencia de transformaciones lineales con funciones en el medio, nada más. Lo que le decía acá, las funciones de activación, ¿no? Hay una gran variedad de funciones de activación también. Las que vamos a utilizar principalmente, y las que se utilizan en realidad principalmente, son estas 4. La sigmoidea, que es la más clásica, digamos, la primeriza, digamos. la tangente hiperbólica, la ReLU y la Leaky ReLU. La ReLU significa Rectifier Linear Unit. Bueno, linear se ve claramente porque solamente es 0 acá, ya que es una línea con pendiente 1. Y la Leaky ReLU, que solamente es como la ReLU, pero en esta parte de acá ya no es solamente 0, sino también es otra línea, pero con una pendiente muy, muy chiquitita. Nada más, es la única diferencia que hay entre estos dos. Y la sigmoidea y la tangente hiperbólica, bueno, tienen una razón de ser, ¿no? Bueno, una de las principales razones es de que, pues, la respuesta dentro de nuestras neuronas, digamos, porque, o sea, todo esto de las redes neuronales, no hablé del origen biológico que hay, pero tiene obviamente un origen biológico, digamos, que el ser humano buscó una similitud en cómo funciona nuestro cerebro para poder crear este modelo matemático, pero básicamente la reacción de una neurona a un estímulo básicamente tiene esta forma, digamos, ¿no? O sea, cuando el estímulo es muy grande, dispara, dispara a la siguiente neurona. Si el estímulo es muy pequeño, obviamente no dispara. Entonces, básicamente este es el spiking que le dicen a la neurona, y por eso es que esta función se utilizó muy comúnmente en las redes neuronales. Eso y que esta función es una función suave, porque uno digamos, cuando uno está empezando a estudiar esto, diría, ¿no? Pues si yo quiero que dispare o no dispare a la siguiente neurona, pues podría utilizar una función escalón, ¿no? 0 y 1, nada más. Pero una función escalón es no diferenciable porque tienes una discontinuidad en el 0. Entonces, no es suave.
En cambio, la sigmoidea te da esa misma, digamos, esa misma tendencia, no tendencia, pero ese mismo comportamiento de disparar y no disparar, pero te da algo más suave, ¿no? Y pues por eso se utilizaba la sigmoidea. Y bueno, su derivada en realidad es bien interesante. No sé si lo expliqué acá, pero bueno, después lo voy a mostrar que es la función sigmoidea, la fórmula matemática, pero su derivada es bien simple también. Entonces, por eso es otro motivo. La tangente hiperbólica, bueno, tiene casi el mismo comportamiento de la sigmoidea, pero su, su espectro, digamos, el output ya no está restringido solamente de 0 a 1, pero de -1 a 1. Esto te da como que un poquito más de maleabilidad, como para poder restarle, digamos, menos importancia a la siguiente neurona, dependiendo de hacia dónde vas. Entonces, esa es la ventaja de la tangente hiperbólica. Y bueno, las ReLU se inventaron porque, si se dan cuenta, las ReLU en realidad también son discontinuas, ¿no? O sea, no son tampoco suaves, como le decía, como la función de escalón, es lo mismo. En realidad, la ReLU, esta acá es como si fuese la integral de la función de escalón. Eh, pero, perdón. Pero igual, estas funciones de acá, lo que brindaron fueron como que, no estoy muy seguro de la historia, cómo se demostró, cómo se llegó a esto, pero es que su función es muy simple, como es solamente 0 y x, te da, la derivada es muy simple y te da buenos resultados, inclusive mejores que te brinda la sigmoidea. Entonces, por eso es que se comenzó a usar bastante las ReLUs. Y se comenzó a usar Leaky ReLU, ¿por qué? Porque si ves acá, en esta zona de acá, pues el output sería 0, lo que daría como que la respuesta a la siguiente neurona podría matar a la siguiente neurona, ¿no? Porque ya la siguiente neurona al no recibir ningún input, pues no va a hacer nada. Entonces termina muriendo una neurona. Entonces ese efecto es como un poco contraproducente porque, o sea, va a haber, dentro de tu modelo va a haber un montón de neuronas que no van a hacer nada, por así decirlo. Y ese efecto, lo que le dicen como las neuronas muertas, es un poco indeseable. Entonces, para un poquito contrarrestar ese efecto, pues le dijeron, pues no, que no sea 0, sino que sea una línea, también que tenga una pequeña una respuesta, pero muy pequeña, ¿no? Que dé casi el mismo efecto que esto, pero en realidad tiene mejores ventajas en el entrenamiento, ¿no? Porque hay una neurona que ya no va a ser muerta, sino que va a tener una pequeña contribución, que de alguna u otra forma va a afectar al entrenamiento total, digamos. Entonces, estas son las funciones de activaciones básicas que se utilizan. Y ahora veamos cómo se realiza el forwarding, porque generalmente cuando ustedes vean una red neuronal, pues tienen que preguntarse unas 3 cosas, digamos. ¿Cómo se realiza el forward? El backwarding, pues ya está en el torch, así que no se tienen que preocupar tanto por eso. Y pues, y cómo es la interacción entre los parámetros, nada más eso. Entonces, veamos. El forwarding de las multilevel perceptrons, bueno, es bien simple, como les decía, ¿no? Tienes el input, se realiza la transformación lineal, digamos, en este caso, utilizando los parámetros W1 y B1, obtienes el output, le aplicas la función de activación, a ese output de ahí lo multiplicas por la siguiente matriz, le sumas un vector, a este vector random se había dicho, este vector se llama bias, o es como la transformación lineal simple, ¿no? Tienes como una pendiente y un intercepto, digamos, pero ahora a nivel matricial, nada más. Y bueno, me desvié un poquito. Entonces acá le aplicas la transformación lineal al output de la función de activación, tienes tu output y ya está. Este es no lo puse acá, perdonen. Pero bueno, este es el multilayer perceptor de acá, ¿no? Solamente que acá solamente le puse 2 capas y la capa de salida no le puse ninguna función de activación, solamente hay una función de activación. Generalmente, si mejor de una vez les especifico esto, generalmente tú utilizas funciones de activación en las capas intermedias y nunca en la capa de salida. Casi nunca utilizas una función de activación en la capa de salida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tienes la función ReLU, ¿no? O la función sigmoidea que te converge todo a 0. Entonces, a veces tú en tu salida no quieres que sea un 0. Entonces, no utilizas por ese motivo, no utilizas una función de activación en la capa de salida. Y además no tiene sentido, ¿no? Porque la función de activación, como les decía, es solamente para ver la estimulación a la siguiente neurona. Tú no quieres eso en tu output, porque de tu output ya no va a salir a ninguna otra neurona, es solamente la información de salida que tienes. Entonces, obviamente, no tiene sentido utilizar una función de activación en la última capa. Bueno, ya está. Ese es el forwarding de nuestra red neuronal de 2 capas, nada más. Y ahora veamos cómo se realiza el backwarding. Bueno, esta solamente lo puse para que ustedes puedan ver más o menos qué tan trabajoso es calcular la gradiente, digamos, con respecto a los parámetros envueltos en nuestra red neuronal. Y
qué tan ventajoso es utilizar PyTorch, ¿no? Porque, o sea, si tú lo quieres implementar, si quieres implementar esta red neuronal así desde cero, por ti mismo, utilizando de repente solamente NumPy, podrías crear, digamos, tu matriz acá, W, tu tu vector B acá, hacer estas operaciones, bueno, que en Python, en NumPy es bien fácil, solamente son productos matriciales, pero calcular el output, tendrías que calcular esto a mano. O sea, tendrías que ver, pues la derivada de esto es tanto, la derivada del otro es tanto, y esto solamente es para una capa, una red de 2 capas. Ahora imagínate que tienes 5 capas, o que tengas operaciones mucho más complicadas que esta, entonces el cálculo es mucho más tedioso. Pero bueno, PyTorch felizmente nos salva de eso. Pero igual quisiera que ustedes más o menos vean cómo es el proceso de hacer este proceso de backwarding para esta neurona, para esta simple capa. Entonces, digamos, tenemos nuestro output, ¿no? Que es este de acá. Entonces, digamos que tengo una loss function. Ahorita no les quiero especificar más o menos qué loss function, no interesa por el momento, solamente quiero que tengan idea de que, bueno, tengo el output que me dio mi red, lo estoy comparando con el output que debería ser, o el target, y yo sé que la derivada de L con respecto al output es un G. Eso por el momento no importa ahorita, por el momento. Solamente digamos que sabemos que es este G. Entonces, ¿cómo le hago el backpropagation para poder calcular con este valor de acá, poder calcular las derivadas con respecto a cada parámetro? Pues utilizamos el backpropagation, ¿no? Que ya me gusta, que es solamente la regla de la cadena. Bueno, empezamos con perdón, con los parámetros que están más cerca de la salida, que en este caso es W2 y B2. Y obviamente quiero la derivada de L con respecto a 1 para poder utilizarlo acá. Entonces, calculamos esos tres. Entonces, la derivada de L con respecto a 1, pues es bien sencillo, ¿no? Es simplemente la derivada de L con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a 2. Podemos ver acá, ¿no? La derivada de L con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a 2 por la derivada de O2 con respecto a 1, ¿no? Porque O2 depende de 1 de esto. Y acá podemos ver que simplemente, pues este término depende de 1, la derivada de todo esto, solamente este término de acá depende de 1, entonces solamente sería la derivada de F1 con respecto a 1, que es esto de acá, multiplicado por la derivada de Y con respecto a 2, que sabemos que pues es 1 porque son lo mismo, y la derivada de L con respecto a Y, que dijimos que era G, y por acá había un W2, ¿no? Que, bueno, no cambia nada porque está multiplicando, y entonces quedaría así nuestra derivada de L con respecto a 1. Acá hay, esto si lo hacen, ahorita estoy esquipeando bastante, me estoy saltando bastantes pasos porque acá inclusive hay una transpuesta, pero todo esto tiene su razón de ser si toman la derivada de, perdón. Uy, creo que estoy hablando muy rápido, lo siento. Entonces, si ustedes lo hacen a mano, van a ver que justamente cuando tienes este producto de acá, porque ese es un producto matricial, ¿no? Le dije, este de acá es una matriz, o bueno, un vector fila, si es que X es un vector fila, si X es un vector fila, este te da un vector fila, ¿no? Este O1, como esta es una función de activación, esa función de activación es a cada elemento, entonces esto de acá también te da un vector fila. Cuando haces la derivada del producto de un vector fila por una matriz, le tienes que hacer la transpuesta acá. Eso lo pueden probar manualmente, ya después lo pueden probar, pero por el momento solamente confíen en que es así. Luego tenemos la derivada de L con respecto a W2, al siguiente parámetro, y pues hacemos el mismo proceso, ¿no? Tenemos la derivada de L con respecto a Y, la derivada de Y con respecto a 2, la derivada de O2 con respecto a W2. Y ese está más fácil porque solamente sería F1 de O1 por las otras derivadas, ¿no? Que en este caso tenemos acá. Y acá también de nuevo vemos que hay una transpuesta, que eso se debe al producto matricial. Y luego tenemos la derivada de L con respecto a B2, que de nuevo, perdón, sería lo mismo. Tenemos acá la derivada de L con respecto a Y, la derivada de Y con respecto a 2, la derivada de O2 con respecto a B2, que en este caso es mucho más simple porque se elimina este término de acá y te queda solamente la unidad. Pero esta unidad es un vector, porque este es acá era un vector. Y por eso acá vemos un producto punto entre un vector unidad con G. Este vector unidad en realidad es un vector con bastantes unos. O sea, al final esto sería como la suma de los elementos de G. Luego, tenemos la derivada de L con respecto a 1, y utilizando esta derivada, podríamos calcular la derivada de L con respecto a X, la derivada de L con respecto a X, la derivada de L con respecto a W1 y la derivada de L con respecto a B1. Hacemos el mismo proceso que acá, y obtenemos esto acá. Y pues ya estaría nuestro backpropagation. Tendríamos las gradientes de loss function con respecto a todos los parámetros, y pues solamente quedaría utilizando estos valores, actualizar los parámetros, y ya estaría nuestro proceso de entrenamiento. Pero bueno,
como les dije, ustedes no se tienen que preocupar por esto porque Torch lo hace por ustedes. Entonces, movámonos acá. Ahora vamos a practicar un poquito. Uy, perdóname, sí, ya está. Lo malo de Google Colab es que si no lo utilizas por mucho tiempo, pues te desconecta. Entonces, a ver, veamos lo que hemos estudiado hasta ahorita con una regresión lineal bien simple. La más simple de todas, que solamente consiste en, pues, bueno, vamos a generar la data primero. Aquí solamente estoy generando 100 puntos, ¿no? Del rango de 0 a 5. Si hemos usado NumPy, sabrán que hay una función que se llama linspace, ¿no? Que te crea justamente de este rango, te crea 100 puntos que están homogéneamente separados, digamos. Y bueno, creamos esto de acá, me da un vector de 100 elementos, los convierto a float, solamente por si acaso, y ya tengo mi data X, ¿no? Ahora voy a crear mi data Y, que sería solamente una recta, ¿no? Pero le voy a meter un poco de ruido. Va a ser lo más interesante, ¿no? Porque si es una recta normal, pues no hay mucho chiste. Entonces, ploteamos nuestra data, bueno, sería así más o menos, se ve que hay una tendencia acá de una recta, pero que están los puntos esparcidos. Verdad, acá voy a ir explicando cada función, porque no sé si muchos de ustedes están familiarizados, perdón, pero acá hay una función que se llama randn. Este n de acá significa que es números random, pero siguiendo una distribución normal. Entonces no te da números random de 0 a 1, con una probabilidad uniforme, sino te da pues números de menos infinito a infinito, pero con una probabilidad gaussiana, que tiene min, media 0 y tiene desviación estándar 1. Pero bueno, eso no importa, solamente quería decirles eso. Y bueno, acá le digo que me creas 100 puntos, o sea, créame un vector de 100 elementos, donde cada elemento proviene de esa distribución gaussiana, ¿no? Lo multiplico por 2 solamente para, digamos, ensanchar la desviación estándar un poquito, y bueno, lo sumo más a los valores que están en la recta, o sea, es como que si yo tuviera la recta acá, y solamente lo desvío un poquito de ahí, ¿no? Y bueno, ahí está. Acá está mi data, esta es mi data que voy a usar para mi entrenamiento. Bueno, ahora definimos nuestro modelo, ¿no? Pues nuestro modelo tiene solamente dos valores, tiene un W y un B, ¿no? La pendiente y el intercepto. Ahorita lo he iniciado como 1, pero esto en realidad lo podría haber iniciado como un random y igual debería converger. Entonces acá le decimos, como mencioné anteriormente, vamos a requerir la gradiente de los con respecto a estos parámetros, entonces le especifico, ¿no? Pues requires grad igual true, requires grad true acá también para el intercepto. Ahora, como les mencionaba, vamos a utilizar un método numérico utilizando la gradiente de los, y para eso necesito especificarle qué tanto voy a avanzar, que era el learning rate. Entonces acá le voy a poner un learning rate, como les decía, estándar de 0.1. Y ahora, como este es un método numérico, pues obviamente voy a hacer ciertas iteraciones, bastantes iteraciones. Ahorita voy a hablar solamente 100 iteraciones. Otro término muy común usado en Machine Learning, en Deep Learning, son épocas. A cada iteración que utilizas toda tu data para entrenar el modelo se llama una época. Pues no sé por qué le habrán puesto época, o sea, solamente relaciona el tiempo y todo, pero le dicen época. Entonces acá lo que primero hacemos es pues hacer el forwarding, ¿no? Tienes tu data de entrada, utilizando los parámetros de tu modelo, que en este caso solamente es el W y el B, pues calculamos el output, ¿no? Solamente multiplicamos W por todos los inputs, le sumamos un B y calculamos el output. Ahora, acá está nuestro loss function. Ahora, nuestro loss function solamente va a ser, ok, para cada data predecida, le restamos la data original, ¿no? Para ver qué tan lejano está, o qué tan diferente es de la data original. Y obviamente, pues, puedes tener como que, puede ser o bien mayor o menor que la data original, ¿no? Entonces, para deshacernos porque no nos interesa si es positivo o negativo, nos interesa solamente la distancia, ¿no? Entonces, para deshacernos del signo, por así decirlo, le vamos al cuadrado. Bueno, este también tiene una relación estadística, pero no voy a explicar por el momento por qué se eleva al cuadrado, porque también uno podría decir, pues, sácale el valor absoluto y ya, ¿no? Pero también el valor absoluto no es tan diferenciable, entonces mejor es hacerlo con una función continua, pero me estoy yendo por las ramas, ¿no? Si desean un poquito saber más de esto, pues, en los libros de Machine Learning también explican la razón estadística por qué se escoge elevar al cuadrado y promediar. Pero bueno, para el momento solamente la intuición es esta, ¿no? De que tú quieres medir qué tan diferente es de la data original, entonces lo elevas al cuadrado para deshacerte del signo, y luego lo promediamos, ¿no? O sea, todas esas diferencias los promediamos para, pues, para tener una información general de qué tan diferente es, ¿no? Y ese es nuestro loss function. Ahora, ese loss de ahí, pues, le sacamos el backward, y una vez que cuando hacemos esto, recuerden que ya, después de hacer este proceso de acá, vamos a tener las derivadas de W y de B.
sea, ya no tenemos que preocuparnos por eso. Esto de acá solamente es un artilugio que utilicé para poder imprimir el loss para ir chequeando más o menos cómo va evolucionando, pero cada 10 épocas, ¿no? Por eso lo divido. Este porcentaje, si están familiarizados con lo que es programación, es como sacar el módulo, el mod, ¿no? Entre un número. Entonces, cuando el residuo de esto de acá, o sea, cuando sea un múltiplo de 10, cuando época sea un múltiplo de 10, entonces vas a hacer esto. Y bueno, ya está. Entonces acá vamos a utilizar tus parámetros utilizando las gradientes, ¿no? Entonces ya sabemos que la gradiente de W está en la variable interna de W que se llama grad, ¿no? Entonces multiplicamos por el learning rate para especificarle qué tanto vamos a ir en esa dirección, y obviamente seguimos el negativo, ¿no? No seguimos la gradiente, porque la gradiente siempre se aleja del mínimo. Queremos nosotros ir hacia el mínimo, entonces necesitamos el negativo. Y hacemos lo mismo para el B. Otra cosa muy importante, esto es muy importante, perdóname, es que siempre tienes que volver las gradientes cero. ¿Por qué? Porque las gradientes son acumulativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no hago esto, y luego vuelvo a repetir este proceso, calculo el loss, le hago el backward, entonces a la gradiente que vi anteriormente del cálculo anterior, le va a sumar la nueva gradiente. Entonces se van a ir acumulando. Entonces, si no le pones si no lo haces cero, esto lo que hace es volver cero, todos los elementos de este tensor de acá. Si no haces esto, entonces se van a ir acumulando gradientes y tu proceso de convergencia se va a ver afectado. Entonces te va a traer cosas raras. Entonces, por eso es importante siempre hacer cero tus gradientes. Y bueno, ya estaría. Vamos a ver cómo corre. Y vemos que, bueno, en la época cero, cuando recién solamente se ha realizado un step del entrenamiento, digamos una época del entrenamiento, vemos que tenemos 43. Pero después de 10 épocas, pues nuestro error se ha reducido a 5.71, y 10 épocas más tarde se reduce a 4.28. Bueno, la diferencia no es tan grande, pero ya vemos que ya es bien baja, ¿no? Entonces, después de 100 iteraciones, bueno, esta en realidad es la iteración 90, entonces vamos a ponerle acá mejor época más 1, entonces, y mejor más práctico. Entonces ya, para la época 99, pues ya tenemos que es 3.90, ¿no? Sí, acá vemos ya cuánto es el loss function en la última época. Pues vemos que ya es bien pequeña, y veamos los parámetros que ya están entrenados, ¿no? Entonces vemos que el parámetro W es casi 2 y el parámetro B es casi 5. Bueno, 4.66, no casi 5, pero cercano. Y vemos que las pendientes originales eran 2 y el intercepto original era 5. Obviamente esa diferencia que hay sobre todo en el intercepto es debido al ruido, ¿no? Pero vemos que igual se asemeja bastante. Si gustan lo podemos plotear inclusive. Vamos a plotearlo para, tenemos aquí data, tenemos y data, perdón, este es el scatter para plotear con la data que teníamos. El scatter es solamente para, si no están familiarizados con Matplotlib, el scatter es para dibujar los puntos, ¿no? Que no estén unidos, solamente como que esparcidos, por eso scatter. Ploteamos la data. Ahora aplicamos el modelo, ¿no? Que sería W, perdón, W por X data, le sumamos el intercepto, y esto de acá, pues veamos qué nos da. Perdóname, claro, esto de acá me da un tensor. Para el Matplotlib no entiende tensores, tengo que pasarlo a NumPy. Perdóneme. Tengo que hacer el detach. Después explico qué es esto del detach. El detach quiere decir, recuerden que cuando yo hago esta operación, a ponerle este de color rojo mejor. Cuando yo hago esta operación de el forwarding, yo estoy haciendo una operación entre este tensor de acá, el X, este tensor de acá, este tensor W es un tensor que que requiere una gradiente, ¿no? Lo he especificado eso anteriormente, y el BD también. Entonces, el resultado de esto de acá va a ser un tensor que está dentro de un grafo, ¿no? El grafo que les he explicado en los slides. Entonces, cuando tú tienes esto, y tú no lo puedes convertir de frente a NumPy porque hay un record de operaciones, un registro de operaciones que no se puede deshacer así nomás, a menos que yo lo especifique. Eso es lo que hace el detach. El detach le dice, ok, el resultado de esta operación, o sea, el nodo dentro de ese grafo, el detach quiere decir, sácalo del grafo, ya no es parte del grafo. Y entonces, como ya no es parte del grafo, entonces normal, ahora sí lo puedo convertir en NumPy. Por eso es que me salía hace un ratito el error, perdón, este error de acá, que dice, no can't call NumPy on tensor that requires grad. ¿Por qué? Porque este tensor de acá
al último va a requerir una gradiente. Y me sugiere inclusive, ¿no? Utilizar detach.map. Bueno, eso es importante. Y, perdóname. Bueno, ahí está. A lo que le mostraba, ¿no? Bueno, acá tenemos nuestra data y acá tenemos la línea producto de linear regression. Bueno, y ya estaría. Ese es cómo se hace linear regression. Y ahora veamos un poquito más cómo utilizar Torch. Porque, o sea, hasta ahorita solamente utilizar los que son tensores. Pero Torch tiene muchas más herramientas que nos van a ayudar más tarde con las redes neuronales. Entonces, veamos otra forma de definir nuestro modelo. Ahora sí. Perdón. Entonces, definimos nuestro modelo utilizando el NN, el módulo NN que les había mencionado más arriba, que es de Torch Neural Network. Dentro de este módulo existe una clase que se llama Linear. Como ya les había dicho antes, el Multilayer Perceptron solamente es una transformación lineal con funciones de activación. Entonces, PyTorch llamó a esa transformación lineal que yo les había dicho que solamente requiere un W y un B, ¿no? Que es el input del X por W más B, ese es todo lo que hace, lo puso dentro de esta clase que se llama linear, donde tú le tienes que pasar los in features, o sea, qué tantos elementos tiene tu input y qué tantos elementos quieres que salga. Con esto construye obviamente la matriz W y también te da un parámetro B, que si nosotros nos fijamos acá dentro del esto, tú les puedes especificar si quieres usar el parámetro, el bias o no. Entonces, a través del keyword bias, a lo mejor lo voy a copiar acá para dejarlo. Entonces, si tú pones bias equal false, perdónenme. Y uno pone bias equal false, esto quiere decir que no hay B, no se genera B. Entonces, en el forwarding, tú solamente vas a hacer el output, va a ser X por W, digamos, ¿no? Mientras que si tú le dices bias equal true, por default es true en realidad, así que voy a borrar esto. Esto quiere decir que si hay bias, entonces tu output va a ser en realidad X por W más B. Ahí este es importante, ¿ya? Bueno, en nuestro caso queremos que haya B, obviamente, entonces pues le digo que bias true. Bueno, o no le especifico que bias false, porque por default es true. Entonces ya está. Con esta línea de acá, obviamente solamente tengo un input y solamente tengo un output, ¿no? Porque solamente es un linear regression simple. Y ya está, con eso definimos los parámetros internamente. Inclusive lo podemos ver, esto aplica para cualquier red neuronal en realidad, este for de acá. Tú tienes tu modelo red neuronal, puedes acceder a los parámetros. Cuando haces esto de acá, en realidad esta función lo que está devolviendo es un iterador. Entonces, si tú lo imprimes, te da un objeto que es un iterador. Después explico qué es eso. Pero para poder, digamos, imprimir o para poder acceder a cada elemento dentro de ese iterador, tienes que ponerle un for, o for param o parameter, ¿no? En ese iterador vamos a imprimir los parámetros. Vamos a correrlo inclusive una vez para poder ver. Entonces, acá vemos, ¿no? Me imprime 2. Este obviamente es el W y este es el bias, ¿no? Entonces acá vemos que este es justamente una matriz de 1 por 1. ¿Por qué? Porque acá yo lo especifiqué que es solamente un input y un output. Por eso es una matriz 1 por 1 y el bias es solamente un elemento, es un vector de un solo elemento. Ahora, si seguimos con el loss function. Ahora, hace un ratito yo calculé manualmente el loss function, ¿no? Le dije, pues calcúlame la diferencia, elevalo al cuadrado y saca la media. Pero ya hay una función que se llama msloss, que está dentro del, bueno, no es una función, es una clase en realidad. Y ahorita estamos creando una instancia, un objeto de esa clase, que ya hace ese proceso de calcular la media, o sea, hace el proceso de diferenciar, elevar al cuadrado y sacar la media. Y hace todo eso dentro de este objeto. Entonces, por eso es bien práctico utilizar esto de Torch. Y luego también necesitamos un optimizador. Acá, por eso, dentro de Torch tienes el optimizador, y dentro del optim tienes, como se había mencionado, tienes diferentes tipos de optimizadores. El que vamos a utilizar es el SGD, el Stochastic Gradient Descent, ¿no? ¿Qué necesita el optimizador para realizar su tarea? Pues dos cosas. Los parámetros, que nosotros les pasamos así, se le pasamos el iterador con todos los parámetros, y el learning rate que necesita para hacer esta operación de acá, ¿no? Entonces, esto es lo que va a hacer el optimizador prácticamente. Acá tenemos estos parámetros, que nosotros le estamos pasando acá, y con el learning rate que también le especificamos acá, pues entrenamos, hacemos el update, actualizamos nuestros parámetros. Y eso está dentro de este objeto de acá. Y ya. Ahora, esta es la parte de preparación de datos. Y pues la parte de preparación de datos, ¿por qué le hago este reshape de acá? No sé si muchos están familiarizados, perdón.
nosotros tenemos generalmente, digamos, vamos a crear un tensor random. Así se crea un tensor random que inclusive puede tener diferente, acá la especifica, ¿no? Puedes tener diferentes size. Entonces, digamos que creamos un tensor de, pues, de 3 dimensiones. Un 2, 3 y 4, ¿no? Entonces tenemos que el X es, pues, es bastante, es esto, ¿no? Esto de acá. Ahora, el reshape, ¿qué es lo que hace? El reshape te permite cambiar el rango del tensor, ¿no? O sea, en vez de tener este es un tensor de rango 3, pero digamos que yo no quiero un tensor de rango 3, quiero un tensor de rango 2, ¿no? Que me mantenga esta dimensión de acá, o sea, este 2 de acá, pero este de acá yo quiero que lo flatee, ¿no? No lo quiero ver como si fuese matrices, sino quiero que toda esa matriz lo ponga en un solo vector. Entonces acá digo, pues mira, este de acá es de, cada matriz tiene 2 elementos, entonces mi vector va a tener 2 elementos. Entonces cuando hago esto, pues vemos acá que la matriz, toda esta matriz de acá, todo lo he puesto en un solo vector continuo, ¿no? Entonces eso es lo que hace el reshape, cambiarle de forma, digamos, a las dimensiones de tu tensor. Igualmente acá toda esta matriz lo volvió así. Ahora, algo interesante, por ejemplo, es de que el reshape es bien inteligente. Digamos que tú no quieres especificarle el menos 2 acá, quieres decirle, pues, me da flojera calcularlo, yo qué sé, o de repente no estoy seguro de cuánto va a ser, le puedes poner menos 1. Y el menos 1 ya le dice, pues mira, tu vector, tu tensor original, pues tiene ¿cuánto? 24 elementos. Tú me has dicho que la dimensión de esta tiene que ser 2. Entonces, lo que resta sería 24 entre 2, sería 12, entonces acá eso lo pongo acá. Si tú le pones un número que no es divisible, por ejemplo 5, pues me va a mandar error, porque me dice, la fórmula, el shape 5,-1 es inválido para el input size de 24. ¿Por qué? Porque no puede dividir, bueno, o sea, sí puede dividir y tienes una fracción y todo, pero, o sea, tiene que darte un entero, ¿no? Entonces, como no puede hacer eso, te manda un error. Entonces, eso básicamente es lo que hace el reshape. Entonces, acá lo que estoy haciendo es hacer el reshape de la data, porque tu data original, pues la data original era un solo vector, con toda la data así. Pero yo no quiero un solo vector, sino quiero un array de vectores, donde cada vector es justamente cada elemento para poder pasarle a mi red neuronal. Entonces lo que yo hago, pues le hago el reshape, le digo, pues mira, no sé cuántos, bueno, sí sé, pero digamos, me da flojera o ya me olvidé, pues le digo, mira, quiero que tenga -1 columnas, o sea, la dimensión que corresponde ahí, pero quiero que tenga un solo elemento en cada columna. Entonces ya me haces esto acá y lo transformo en esto, ¿no? El XData. Entonces ahora tengo una matriz que tiene 100 filas y solamente una sola columna, ¿no? Porque esto es lo que necesita mi modelo, ¿no? Porque recuerden que necesito tener vectores fila, que son cada uno de estos, ¿no? Es un vector fila, otro vector fila, otro vector fila y sucesivamente. Y lo mismo hago con el Y. Y pues eso es lo que hace esta línea de acá. Una vez que tengo preparado mi data para poder hacer el forwarding en mi red neuronal, pues de nuevo hacemos la iteración, ¿no? Durante 100 épocas. Acá está lo importante que le decía hace un ratito de ser gradiente cero. El optimizer, pues digamos que tu modelo tiene 1000 parámetros, obviamente no vas a acceder a cada parámetro y ponerle 0, ponerle 0, ponerle 0, sino que lo que hace es, utilizas el optimizer, utilizas el zero grad function, que lo que hace es volver las gradientes de todo 0. Acá te dicen, ¿no? Set the gradients of all optimized storage tensors to 0. Entonces ya hace eso por ti. Todo es normal. Ahora, le decidimos con el siguiente. Ahora veamos que acá es linear model X. Esto es el forwarding. Esta es la parte más simple, ¿no? Antes teníamos que especificar la operación, ¿no? W por X más B. Pero ya, usando esto de acá, pues simplemente llamamos a nuestro modelo, lo volamos en X y predecimos cuántos son los valores que nos da. Y ya está. Es mucho más simple y más general inclusive. Y ahora utilizando el valor predicho junto con el valor que debía ser, ¿no? El valor del target, y con verdad, no les expliqué esto acá. Este acá le puse crit de criteria, así se le conoce mayormente, bueno, al menos en Torch le conocen como criteria, ¿no? Y esto de acá, pues eso solamente nos permite ya comparar de frente el valor predicho con el valor original, ¿no? Utilizando este criterio, calculamos el loss function, o el loss value, perdón. Y bueno, este es el truco que ya les había dicho que hace un ratito para poder imprimir los loss. Y luego
con este loss calculado, pues hacemos el backpropagation y actualizamos los parámetros de la red neuronal y ya está. Y ese sería todo el entrenamiento, ¿no? Y podemos ver acá que al final del entrenamiento, bueno, vamos a correrlo de nuevo, porque ya lo había corrido, pues igual, el valor de loss empieza muy grande, hace un ratito empezaba como 43, pero baja bastante, ¿no? En las primeras épocas, y bueno, de ahí ya es algo más refinado, bueno, ya no baja mucho después de esto, pero obtenemos los valores casi similares al que obtuvimos con nuestro linear regression simple, ¿no? Esto casi 2 y esto casi 5, 4.66. Y esto de acá es lo básico, esto es lo fundamental porque casi todos nuestros modelos que vamos a entrenar acá adelante van a seguir esta misma temática, este mismo procedimiento. Entonces, si me entendieron esto, pues ya todo lo demás va a ser mucho más fácil. Bueno, seguimos. Creo que sí, seguimos. Ahora, esto de acá en realidad, esto de acá voy a explicarlo mucho mejor más en la siguiente clase. Por el momento solamente es para darle un poco de motivación para ustedes. Bueno, acá vamos a hacer un multilayer perceptron para hacer una tarea muy común de image classification, o sea, clasificar imágenes. Para eso vamos a utilizar una dataset que se llama MNIST, creado por Yann LeCun, una de las eminencias de Deep Learning, pero bueno, eso no interesa ahorita. Pero con Torch Vision, como les había dicho, es una librería que fue creada, bueno, es una librería que proporciona Torch también, pero es específica para lo que es Computer Vision. Todo lo que lo relaciona a Computer Vision o los algoritmos, modelos, datasets, están acá. Entonces, dentro del módulo Torch Vision tenemos el datasets y dentro de datasets tenemos MNIST, ¿no? Acá le especificamos que dónde quiere que descarguemos o dónde está la data del MNIST. Si no la tenemos, lo que la descargue, por eso download igual true. Si le damos true a train es porque queremos el training dataset, y si le damos false a train es porque queremos el test dataset. Esto de acá es importante, ¿verdad? Esto de acá es lo que hace, ¿qué cosa? Es que cuando tú creas ¿cómo es un poquito extenso, pero esto de acá nos va a crear las imágenes. Ahora, las imágenes, de repente en la siguiente clase, creo que tienen Computer Vision, ahí les van a explicar mejor los conceptos de cómo está estructurada una imagen, pero básicamente una imagen tiene RGB, ¿no? Solamente tiene tres valores, o si está en escala gris, pues tiene un solo valor, que es la intensidad, digamos, ¿no? Pero esos valores están entre 0 y 255, solamente son 8 bits, porque no necesitamos más, obviamente. Entonces, pero para nuestra red neuronal, nosotros no necesitamos de 0 a 255, uno, porque son valores muy altos, y otro, esos valores de 0 a 255 están en formato de byte, o sea, en formato de char, y nosotros necesitamos un formato de float, ¿no? De punto flotante, para hacer las operaciones con las matrices. Entonces, para transformarlo, utilizamos, ya Torch Vision también nos ofrece este submódulo que se llama Transforms, y dentro de ese módulo Transforms tenemos una clase tensor, toTensor, que se llama, que este objeto que creamos nos permite transformar esa imagen que está de 0 a 255, pues a un tensor que está de 0 a 1, nada más. Es todo lo que nos hace esta función de acá. Y ya, bueno, ya estaría. Entonces lo corremos. Acá tenemos, está descargando, vemos que descarga la página de Yann LeCun. Si pueden, Yann LeCun es la eminencia en Deep Learning, ahí si pueden leer sus papers originales él fue el que inventó lo de Convolution, Neural Networks, lo de Stochastic Gradient Descent y el Backpropagation. Entonces, él es una de las personas más, digamos, clave dentro de lo que es Deep Learning. Bueno, ya la descargamos. Ya tenemos nuestro MNIST Train Dataset y nuestro MNIST Test Dataset. Entonces vamos a ver primero qué es este dataset, de qué está conformado. Bueno, tenemos que el Train Dataset de MNIST, pues tenemos 60.000 imágenes, pues que puede parecer mucho, pero en realidad no lo es, porque son imágenes muy pequeñas, son de 28 por 28, de baja resolución, y vemos que solamente tienen un canal. Esto se llama canal, por si acaso. Como les explicaba, estos son imágenes en escala gris, ¿no? Entonces solamente tienen un solo valor por cada píxel, porque solamente requerimos la intensidad. Pero obviamente, imágenes a color tienen 3 valores, el red, green and blue, ¿no? Entonces es la única diferencia. Bueno, como les decía, bueno, estas son 60.000 imágenes que tienen solamente un canal y son de 28 por 28, muy chiquitas. Y esto es importante. Los datasets que nos provee, digamos, el Torch, nos devuelve esto de acá lo voy a explicar así mejor, porque este concepto de iterador es muy importante.
Mejor lo voy a explicar así como ejemplo. Digamos que tú puedes crear tu propio iterador de la siguiente forma. A ver si lo creo así. Lo bonito de Python, a ver, vamos a crear el elemento, vamos a hacer 0, def iter self, y return self, y vamos, sí, así nada más, y def next, self, perdón, self, y vamos a retornar self. Vamos a llamar temp igual self.element más 1. Y si, perdónenme, este es el temp y esto solamente lo voy a poner self más 2, digamos. Y si temp es mayor a 10 o 20, digamos, pues que no return, perdón, no raise, stop iteration. Y si no, pues return el temp. Ok. Yo puedo he creado una clase, ¿no? Voy a crear un objeto de esa clase, igual a test, y ahora voy a iterar. Ahora, veamos qué es lo que sale. Ojalá que me salga bien, porque también a veces me confundo con esto. Excelente. Entonces, voy a poner aquí, perdón, puede ser el print, iter ha sido llamado. Next print, next ha sido llamado. Bien. Ahora sí. Entonces, cuando tú tienes ahora sí estamos bonitos. Entonces, ahora sí. Cuando tú creas un objeto que es un iterador, como este de acá, este objeto es un iterador, y tú lo pones en un for, esta línea de acá lo que hace es le dice, mira, for elemento, ok, tengo una variable elemento, ¿en dónde? En t. Ahora, este t dice, este t es un iterador, entonces voy a llamar a la función iter. Entonces, esta función iter de t, lo que hace es llamar a este método acá, a esta función de acá. Y lo podemos ver acá, ¿no? Dice, iter ha sido llamado. Es lo primero que va a hacer cuando haces el for sobre un iterador. Entonces, llama esta función, obviamente corre esta función y devuelve un valor. Ahora, en este caso solamente me estoy devolviendo a mí mismo, digamos, el mismo objeto, ¿no? Por eso es self, ¿no? Esto de acá es importante, ¿por qué? Porque esto te permite reiniciar los contadores o reiniciar un montón de cosas, pero bueno, ahorita no voy a entrar en detalle, pero solamente hacer notar que esto es lo que hace el for cuando llama un iterador. Hace este proceso, retorna un elemento, retorna un objeto, y sobre ese objeto que retorna, en cada iteración, lo que va a hacer es a ese objeto que le ha retornado, llamar a la función next. En este caso, podemos ver, ¿no? En cada iteración está llamando next. Next, next, next. Entonces acá está llamando next. Y por eso se sigue imprimiendo esto. Y bueno, dentro del next tú puedes poner un montón de cosas. En este caso solamente he puesto que, pues, yo tengo un atributo de esta clase. A ese atributo de esta clase lo estoy asignando a temp. Actualizo ese atributo, le sumo 2, ¿no? Para poder ir aumentando de 2 en 2, digamos. Y si el valor anterior de ese atributo ha sido mayor a 20, pues parar la iteración, ¿no? Con esto de acá. Si no pones esto, pues tu loop va a ir al infinito. Entonces siempre tiene que haber este raise stop iteration para poder parar tu iteración, ¿no? Pero si el tema es menor que 20, pues entonces retornar ese valor, nada más. Entonces vemos que acá, ¿no? Por ejemplo, empezamos en 0, aumentamos de 2 en 2 y así, hasta que llegamos a un valor de 20, porque si el siguiente valor era 22, que es mayor que 20, obviamente, entonces ya no, ya, ahí para todo. Pero esto es lo que se llama como iterador, así es como funciona, digamos, el for loop. Entonces lo que hago acá es que digo, pues mira, este train dataset yo sé que es un iterador. Entonces, itera sobre este train dataset y ese objeto que me ha retornado de acá, pues dale el next, o sea, llama la función next. Y esa función next me devuelve, ahora los train dataset te devuelven dos valores. Te devuelven el input y el output que debería dar. En este caso un X y un Y. Entonces, acá podemos ver que justamente, bueno, eso es lo que hemos visto ahorita, ¿no? Sobre este X y Y, has visto que el Y5, la forma de X es lo que les he mencionado hace un ratito, y aquí podemos ver que
cómo era ese X, ¿no? Esa imagen. En este caso es un 5 de 28 por 28. Bueno, claramente es un 5, podemos ver como seres humanos y ya, eso es todo. Ahora, veamos, acá venía lo otro que les comentaba de que uno entrena por lotes, ¿no? O sea, no es que entrena, no puedo meterle la, bueno, en este caso sí podría meterla porque son 60.000 nada más y son imágenes bien pequeñas y sí aguantaría nuestra memoria RAM, pero por buena práctica no lo he hecho, entonces es porque en general no se hace así. Lo que se hace es de tu dataset, ¿no? Júntalo por batches. Entonces ya Torch nos ofrece una utilidad, ¿no? Una utilidad que se llama Data Loader. Este Data Loader lo que hace es que tú le pasas un dataset y de acuerdo al batch size que tú le especificas, en este caso 128, te lo va agrupando. Entonces ahorita, estas 60.000 imágenes de acá, los va a agrupar en imágenes de 128, en 128 de 128, ¿no? Hago lo mismo para el test dataset, y eso le llamo MNIST Train Loader y MNIST Test Loader, ¿no? Entonces acá podemos ver es justamente de que para todos los elementos de este Train Loader, efectivamente tenemos grupos de 128. Y ya, pues nada más. Entonces está bien, ya estamos listos con nuestra data. Ahora, otra cosa que les había mencionado al comienzo, de que, bueno, recién lo estoy mencionando de nuevo, es que en Torch nosotros podemos usar los devices. Podemos usar el CPU y si tenemos, podemos usar el GPU. Y simplemente especificándole con el torch.device y le especificamos acá con un string si usamos el CPU o si usamos CUDA, que es el backend bueno, en este caso de NVIDIA. Si tienes otro GPU, pues no funciona. Pero con NVIDIA al menos es CUDA. Entonces, de manera automática para poder hacer esto, podemos utilizar el torch.cuda.isAvailable. Entonces, esta función retorna true si tienes una tarjeta gráfica, obviamente, y false si no lo tienes. Entonces, en este caso, por ejemplo, creo que yo no le he puesto, bueno, no, sí le puse, este también les voy a mencionar. Acá puedes cambiar dentro perdóname, en runtime, si te vas a change runtime type, puedes cambiarle esto puedes elegir no, o sea, solamente trabajar con CPU, puedes trabajar con GPU o puedes trabajar con TPU. En este caso vamos a trabajar con GPU porque es, bueno, para que sean más rápidos los entrenamientos, pero ahí puedes jugar con eso, ¿no? Te dan tiempo limitado, eso sí, no puedes entrenar creo que por más de 2 horas o 3 horas usando el GPU, así que pero a veces por día, o sea, al día siguiente pueden seguir usando por el máximo número de horas que te da el Google Colab. Pero bueno, eso solamente quería mencionarlo. Entonces, con esto ya tenemos nuestro device definido. Y ahora vamos a ver cómo es que funciona esto de los devices. Entonces, por ejemplo, acá creamos una matriz random de 3x3. No le damos X. Pues acá le creamos. Ahí está nuestra matriz random. Ahora vamos a crear otra matriz random Y, pero esta de acá la vamos a mandar al device. Y para mandar al device es tan simple como decirle .to y especificar el device. Y ya está. Este es un método alternativo, pero yo prefiero esto en realidad. Acá solamente, ¿por qué? Porque esto de repente tú ya lo tenías definido antes, entonces, y una vez que, o sea, de repente la tenías así, ¿no? Digamos. Vamos a copiar esto acá, quitar esto, vamos a copiar acá. Digamos, tú tienes definido esto y digamos, por mitad de camino te dices, pero ya ahora le quiero enviar al device, entonces puedes hacer esto simplemente. y.toDep. Entonces con esto le envías al device. Por eso yo prefiero esto de acá más que esto. Esto de acá solamente funciona cuando tú defines tu variable al comienzo, ¿no? Obviamente. Entonces, si se acostumbra a usar este punto .toDep, les va a ser mucho más sencillo. Bueno, y acá está nuestro Y. Vieron que demoró un poquito, eso fue porque estaba recién iniciando el GPU, entonces como que toma un poco de tiempo la primera vez, pero acá va a ser mucho más rápido. Entonces acá vemos que nuestra matriz, bueno, random, pero acá vemos que dice, device es CUDA. Obviamente por default no te muestra si está en el CPU, solo te muestra el tensor. Obviamente si está así es porque está en el CPU, pero si está en algún, si está en el GPU, pues te va a especificar acá. Ahora, lo importante es esto, mire. Este X acá está en el CPU y este Y está en el GPU. Si intentamos sumar esto, pues no va a entrar error. ¿Por qué? Porque estos están en dos devices diferentes. Tú no puedes hacer operaciones aritméticas con variables que están en dispositivos diferentes. Bueno, eso por el tema de memoria y eso, ¿no? Entonces, por eso, si tú quieres hacer esa operación, o bien necesitas enviar el X, digamos, al DEP, o sea, al device, o, esta es una forma, o de repente le envías el G al CPU. Y lo puedes enviar así nada más. Y ya está. Entonces, eso siempre tengan en cuenta de que las operaciones van a ser operaciones que estén en el mismo device. Nada más. Bueno, ahora, ya que nos falta muy poco tiempo, vamos a tratar de hacer esto un poco rápido. Vamos a definir nuestro modelo.
Ahora, la primera parte de nuestro modelo es primero hacer el flatten. ¿Qué es esto del flatten? Pues, ¿se acuerdan que nuestra imagen, digamos, nuestro batch, de arribita, tenía esta forma, ¿no? O sea, vamos a ponerle acá, torch.rand. Teníamos batch de 128. Cada imagen solamente tenía un canal, o sea, era esta escala de grises, por eso solamente uno, y era de 28 por 28. Entonces, esta era nuestra imagen, ¿no? Ahora, si nosotros, el flatten, mejor es si lo ven, porque para explicarlo un poquito así con palabras, de repente un poquito menos entendible, le voy a poner el shape. Entonces, ¿qué es lo que hace el flatten? Como pueden ver acá, el flatten deja la primera dimensión intacta y te aplana, digamos, por así decirlo, lo demás. Entonces acá vemos que tenemos ¿cuántos elementos? Tenemos 28 por 28 elementos, que es 784, que justamente corresponde a este 784 de acá. O sea, esto de acá básicamente es lo mismo, y si yo hiciera esto de acá. Ups. Y va a ser lo mismo. Voy a ponerle shape para que se vea mejor. Entonces, esto de acá es lo mismo que esto de acá. Pero obviamente esto de acá nos da una forma más modular de ponerlo, y pues nos ahorra el hecho de tener que poner -1, 28 por 28, o hacer las multiplicaciones. Entonces esto es más eficiente, digamos, ¿no? Entonces esto es lo que hace este módulo acá. Luego vemos la transformación lineal que les había dicho. Este acá es como el multilayer perceptron que puse en los slides. ¿Por qué? Porque ven que acá hay una transformación lineal, acá hay solo una función de activación, y acá hay otra transformación lineal para el output, ¿no? En este caso, le he puesto nuestro input, ¿cuántos elementos tienes cada vector fila? Pues tiene 784. Entonces nuestro input tiene que ser 784. Nuestro output es 256. Esto internamente está creando una matriz de 784 por 256 para poder multiplicarlo por el X de acá, ¿no? Y también está creando obviamente el bias, que les había especificado, el intercepto, digamos, de 256 elementos. Ahora, estoy utilizando la función de activación ReLU, que ya vimos cómo era la forma, que era como que AK0, y después cuando se volvía positivo era una recta identidad, ¿no? Pendiente 1. Y al final estoy utilizando una capa, una transformación lineal más, donde yo sé que el output de esto va a ser 256, entonces el input de este tiene que ser 256, y le pongo 10 salidas. ¿Por qué 10 salidas? Porque esto lo vamos a ver mejor mañana, sí, mañana. ¿Por qué? Porque esto de acá es igual al número de clases. ¿Cuántas clases tenemos? Tenemos 10 clases. O sea, tenemos, ¿por qué? Porque es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Son las 10 clases que tenemos. Esta salida de acá representa en realidad la probabilidad de que pertenezca, de que tu input pertenezca a una clase. ¿Qué me refiero con esto? De que si yo, por ejemplo, nuestra salida de repente era de, digamos, 0, 0.1, 1, perdón, 1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 y 0.8. Digamos que esta es nuestra salida, ¿no? Entonces, acá vemos que el mayor es este 1 de acá. Entonces, quiere decir de que nuestro input, lo que sea que haya sido nuestro input y nos dio este output de 10 elementos, perdón, solo era esto acá, creo. No, pero sí. Bueno, entonces, es más probable de que sea de esta clase, o sea, de la clase 0, 1, 2, de la clase 2, o sea, que sea un número 2. Eso es lo que quiere decir, por eso es que tenemos 10 salidas, porque es la probabilidad de pertenencia a cada clase, digamos. Bueno, eso es todo lo que quería explicar de esta parte de acá. Bueno, creamos nuestro modelo, lo enviamos al device y ya está. Ahora, acá, como les decía en el slide también, cuando utilizas clasificación, utilizamos Cross Entropy Loss, que después lo voy a explicar más a fondo qué es esto de Cross Entropy Loss. Solamente tengan en cuenta que esto es para clasificación. Y acá estamos utilizando el ADAM, ¿no? Y que es una versión un poquito más optimizada que el del Stochastic Gradient Descent. Acá le pasamos lo mismo, ¿no? El optimizador, así sea ADAM o SGD, necesita básicamente los parámetros y un learning rate, que acá le he puesto 0.01 porque Adam necesita un learning rate más bajo, pero eso ya lo he dejado para después, explicarlo después. Entonces definimos nuestro criterio y nuestro optimizador. Y acá, bueno, acá esta función de acá, bueno, acá tengo 3 funciones. Vamos a enfocarnos más que todo en esta de acá. Esto de acá, si se dan cuenta, es básicamente lo que hemos hecho en la linear regression. Tenemos, no le prestan, perdón, no le prestan atención. Perdón, ¿sí?
poquito atrasada, pero ¿me puedes explicar de dónde viene el 256? Sí, sí, no hay problema. Sí, muy buena pregunta. Este de acá, ¿verdad? El 256 de la capa intermedia, digamos. Esto de acá en realidad no hay un número fijo, o sea, yo le pude haber puesto 200, le pude haber puesto 300, no hay no hay, ¿cómo les podría explicar? No hay una guía que diga, pues hay que ponerle 300, digamos, ¿no? O sea, bueno, en este caso yo le puse 256, porque es múltiplo es una potencia de 2, generalmente le ponen potencia de 2, eso también tiene una razón de ser, que es que a veces trabajamos con distribución, programación, ¿cómo decimos? Distribución en paralelo, entonces nos conviene, obviamente cuando es potencia de 2 es divisible entre más máquinas y por eso es que se trabaja con potencia de 2, pero bueno, eso ahorita no entra. Pero la razón por la que puse 246 es porque, bueno, está entre 784 y 10, más o menos un punto intermedio, ¿no? Le pude haber puesto 512 o 256. No hay una guía específica de que, pues hay que ponerle tanto o tanto. Acá es más que todo, inclusive es cuestión ya de poder, digamos, de tantear. Digamos, acá yo creo un modelo con 256, de repente después creo otro modelo de 128, otro modelo de 512, y veo cuál tiene mejor accuracy, ¿no? No es que hay una forma de decir de antemano, conviene ponerle tantas neuronas. Eso ya es como que experimental. O sea, Oka, entonces entiendo más o menos Sí, como por el 10 que pusiste en la segunda sí, lineal, ecuación lineal, sí, sí. que tú pones aquí con el 256, entonces cuantizas la solución del primer, de la primera ecuación lineal en 256 posibles soluciones. Ah, o Porque, sea, sí, sí. porque aquí el 10 se supone que como que cuantizas la solución entre el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, por decirlo así. O sea, el 10 de acá quiere decir de que en la última capa o la salida de todo tu modelo va a haber 10 números. Ya, Y de esos 10 números representan como la probabilidad, digamos, por el momento. Solamente la probabilidad de que, por ejemplo, si yo tengo, inclusive podemos hacerlo así, mira. Vamos a crear un vector random acá pero de, por ejemplo, no necesariamente te va a dar la, no sé, el modelo que tienes no necesariamente te va a dar que es el 2, pero te puede decir que es como el 2,1, una cosa así. Pero tú no vas a asociar eso a un 2. ah, no, 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 no. O sea, por ejemplo, digamos, yo le paso, este es mi input, ¿no? Esta es la imagen de input. ¿Ya? Obviamente lo tengo que enviar al device, le calculo el output y esto es lo que me retorna. Ahora, esto de acá nos indica bueno, ahorita, digamos ahorita que mientras más grande sea, quiere decir que es más probable de que sea de esa clase. O sea, por ejemplo, ahorita que vemos que el más grande es este número acá, ¿verdad? Entonces, si tú ves, este es índice 0, este índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Entonces, esos índices representan la clase. En este caso, este de acá representa que es más probable de que pertenezca a esta clase de acá, o sea, al índice 1, o sea, de que sea el número 1. Ya, ya. Muchas gracias. Entonces, listo. Ahí Sí, se es un entiende. poco, esto lo voy a explicar mejor en la próxima clase porque esto en realidad tiene que ver con image classification, pero por el momento solamente quiero que vean cómo es el proceso de entrenamiento, digamos, de una red neuronal en general. Gracias. Bueno, retornemos aquí, bueno, creamos ¿dónde estaba acá? Sí, la función. Entonces, acá lo que estamos haciendo en realidad es lo mismo que estábamos haciendo hasta hace, con la regresión lineal. Entonces, acá tenemos primero, bueno, después de explicar qué es esto, que es el model.train, quiere decir que vamos a poner nuestro modelo para entrenamiento. Después le voy a explicar por qué es importante que pongamos el punto train. Bueno, acá no le presten atención por el momento. Aquí lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿se acuerdan? Hace un ratito le poníamos, el optimizador, zero grad, para volver todas las gradientes igual a 0. Movemos nuestro X y nuestro Y al device para poder hacer operaciones con el modelo, porque nuestro modelo está en el device. Calculamos el output de nuestro modelo. Utilizando ese output, comparamos con el target o el valor que debería ser, utilizando el criterio, y obtenemos nuestro loss value. Acá solamente estoy acumulándolos para poder hacer un promedio luego para ver qué tan bien se está entrenando. Y luego hacemos el backward de nuestro loss, actualizamos nuestros parámetros usando ese optimizador y bueno, ya está. Y repetimos eso
por todos todos los lotes, digamos, dentro de nuestra data de entrenamiento. Este train solamente está haciendo el train de épocas, ¿no? Este de acá, este entrena una sola época, y este train de acá entrena para todas las épocas, digamos. Y bueno, ya estaría. Y podemos ver acá, vamos a entrenar solamente por 10 épocas a nuestro modelo. Este de acá debería ser un poco rápido porque es simplemente, ahí está. Entonces vemos que es bien rápido. El MNIST es un dataset bien simple, son números no tan mal dibujados, por así decirlo, y entonces es bien fácil clasificarlo. Vemos que tiene un train accuracy de 90% en la primera época nada más. Y bueno, conforme va avanzando, obviamente voy a ir aumentando, 95, 96. Este de acá es el train accuracy y este de acá es el test accuracy, ¿no? El test accuracy también va aumentando. El test accuracy son imágenes que obviamente no han sido utilizadas en el entrenamiento, no solamente se utilizan las imágenes del train loader. Entonces, vemos que inclusive para imágenes que no han sido usadas en el entrenamiento, obtenemos un buen accuracy, ¿no? Y vemos, y bueno, ya estaría ahí. Y vamos a ver, cuando termine de entrenarse esto, vamos a ver qué tan bueno es nuestro modelo. Inclusive voy a correr las demás líneas solamente para esto de acá también, para que se pueda ver luego. Aquí ya no me queda mucho tiempo, pero vamos a tratar de hacer esto. A ver, ajá. Entonces ya debe estar casi terminando. Ah, pues sí, ya falta solamente una época más. Y bueno, vemos que ya, bueno, llegó hasta 99 casi 100%. El test accuracy, bueno, se quedó por 97.6 más o menos. Y ahora vamos a ver cómo predice nuestro modelo y vemos que, bueno, acá tenemos 7, 2, 1, 0 y 4. Podemos ver eso perfectamente nosotros. Y el modelo también puede predecir exactamente eso que son esos valores. Acá es donde les decía, cuando nosotros calculamos el output de nuestro modelo, es en realidad solamente son probabilidades. Entonces escogemos el que tiene mayor probabilidad, escogemos el índice, el argumento. Y este argumento quiere decir justamente el índice. Entonces, y ese va a ser justamente la clase a la que pertenezca. En este caso vemos que justamente está eligiendo las clases que son las correctas, ¿no? Ahora vamos a hacer lo mismo, así rapidito nada más, porque esto prácticamente es lo mismo que hemos hecho hasta ahorita, pero con otro dataset que se llama Fashion MNIST. Este Fashion MNIST, en lugar de ser usar números, en lugar de usar números como training dataset, utiliza prendas de ropa. Bueno, la forma de cargar esto es igual que el MNIST, así que no voy a entrar en detalles ahí, pero estas son las imágenes que proporciona este dataset, que vemos que es un zapato, un polo, o bueno, no sé cómo le llamarán en otros países, pero me di cuenta que es un poco diferente, un vestido y así, ¿no? Un t-shirt también acá. Y vamos a entrenarlo utilizando la misma red neuronal que usamos hace un ratito, de 784, de 256, 256 y 10, exactamente la misma. El data loader también es el mismo que utilizamos con el mismo tamaño de lote, digamos, de batch size. Y bueno, acá vemos que ya está casi entrenando. Y aquí podemos ver que inclusive el accuracy no es tanto como el anterior, ¿no? El anterior llegó hasta 96, este llegó solamente hasta 83. Pero bueno, eso es uno que estoy usando solamente 10 épocas. Obviamente si entreno mejor va a estar mucho mejor. Y otro que nuestro modelo es más simple, ¿no? En este caso las imágenes son un poquito más complicadas. Antes eran solamente números, pero ahora tienen más detalles, ¿no? Hay como que hay curvas, hay más, digamos, hay colores diferentes, hay formas un poquito más complicadas. Entonces, por eso es que la accuracy para este modelo tan simple, pues no es tan bueno, ¿no? Entonces, si usáramos de repente un layer más, podríamos alcanzar mejor accuracy. Pero bueno, por el momento ahorita solamente es para mostrar, así que no hay que preocuparnos tanto por eso. Y aquí vemos, pues, las proyecciones que hace nuestro modelo, ¿no? Obviamente, miren, y aunque tenga una predicción muy baja, podemos ver que las predicciones son muy buenas, ¿no? Por ejemplo, acá dice que es un trouser, que efectivamente es un trousers, este efectivamente es un pullover, y este efectivamente es un shirt, y este es un ankle boot, ¿no? Entonces, predice perfectamente. Y bueno, ya, de repente si lo podemos entrenar con un layer más, de repente podemos alcanzar inclusive más accuracy acá. Bueno, ya casi se nos acabó el tiempo, no sé si hay algunas preguntas que podría responderles. Sí. Elvin, muchas gracias. Muchachos, a ver, algunas consultas para Elvin. Pueden ir escribiéndolas. Solamente le decíamos que decir un par de comunicados. Lo primero es el hecho de que, porfa, cuando ingresen mañana también, coloquen su nombre como es. Por favor, eviten los nicknames.
para poder encontrarlo más rápido. Y lo otro es el tema de que a partir de mañana, ya que esto de acá no lo hemos registrado antes, después de los 20 minutos ya se va a contar como una falta, ¿sí? Tengamos un poquito más de consideración con el instructor, ya que también, pues, como ven, es bastante extenso y que inicie tarde sí nos perjudica un poco. Bien, muchachos, ¿alguna consulta para Elvin antes de poder cerrar con la sala e ir hacia el siguiente curso? Y dos consultas, mi permiso. La información del curso y este collab va a estar dentro del Classroom. Sí, sí, justamente ya lo programé de acá, en una hora más o menos se va a ir subiendo. Genial. Y lo otro del análisis de imagen, ahora más o menos estoy entendiendo de dónde aparece ese 256. Me acuerdo que cuando estaba leyendo la otra vez de este tipo de redes neuronales, cuando se veían imágenes, en que uno tomaba una matriz grande que era una imagen de 28 por 28. Sí, sí. Y después uno la comparaba y convertía esa foto de 28 por 28 en una matriz más chiquitita de 4 por 4, por ejemplo. Ah, exactamente. Y después eso lo convertía en una matriz sí. de 2 por 2 y terminaba en un 1, en una escala. Sí. Ese tipo de redes se llama redes convolucionales y es la que vamos a ver mañana, porque eso es, bueno, ahorita solamente estamos dando lo que son multilayer perceptrons, para solamente entender más o menos cómo es, pero obviamente las redes convolucionales son mucho más eficientes de detectar patrones y eso es lo que vamos a ver. Y eso es lo que justamente mencionabas, de ir reduciendo la imagen de la imagen, ¿no? Pero no solamente se trata de reducir la imagen, sino que mientras que vamos reduciendo es extraer ciertas características dentro de la imagen, ¿no? Y eso es lo que justamente es de las redes convolucionales con los filtros. Pero eso lo vamos a ver mañana. Pero sí, tienen mucha razón. Muchas gracias. Bien, entonces gracias Elvin, por ahora espero que tengan bastante claro los conceptos y bueno, ya nos vemos mañana. Listo, muchas Listo. gracias, nos vemos. Gracias. Nos vemos mañana.